¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Novela patrocinado por Josué. Capítulo 581. Dibujando la espada. Wan Baole, en el reino de la formación del núcleo de mitad de etapa, era alguien que podía desatar el sello de primer nivel de Dugulin y luchar contra él en un nivel igual. Sin embargo, no era alguien que pudiera hacer que Dugulin desatara su sello de segundo nivel. Sin embargo, en este momento, todo había cambiado. A medida que la semilla devoradora devoraba y se contranutría, Wan Baole logró un gran avance en su cultivo, alcanzando el reino de la formación del núcleo en la última etapa. Estaba a solo un pequeño paso de entrar al reino perfeccionado de la formación del núcleo. Esa forma de avance también fue un salto en términos de cualidades físicas. En este momento, no solo permitió que las heridas de Wang Baole se recuperaran por completo, sino que también provocó que todo el cultivo en su cuerpo enviara ondas de choque en todas las direcciones. El Lightning Core y Dark Core ya no se podían ver en su cuerpo, ya que todo, incluido el loto verde, estaba dentro de la semilla devoradora. Wan Baole podía sentir su presencia y que estaban experimentando una forma de transformación que ni siquiera él podía describir con precisión. Sin embargo, él sabía que la transformación no sería una desventaja para él. En cambio, ganaría mucho cuando la transformación se hubiera completado. Sin embargo, estos problemas no eran los que Wang Bao le tenía que centrarse en este momento. Cuando levantó la cabeza y el resplandor de la batalla cruzó por sus ojos, su Lightning Avatar apareció una vez más, superpuesto sobre su cuerpo y haciendo que sus capacidades de combate aumentaran aún más. Lo que siguió fue la armadura Tearch arrebatar llamas que Dugulin había aplastado anteriormente. Reapareció en el siguiente instante, y aparecieron meridianos del color de la sangre, extendiéndose en todas las direcciones y causando que el aura de Wang Bao le explotara con 3 veces la fuerza. Su voluntad resonó con su técnica de cultivo, aumentándolo 2 veces. Al final, con todos los impulsos, se formó un aura que parecía capaz de destruir los cielos y la tierra. Esa fuerza finalmente culminó en su puño derecho, formando un golpe que aterrizó directamente en el golpe de 4 bestias de Dugulin. Descanso. Los cielos y la tierra cayeron, y los vientos se agitaron, sacudiendo toda el área. En medio de la conmoción de los cultivadores circundantes y los de afuera, ese Fourbeas Punch aparentemente irrompible al instante mostró signos de descomposición. Los primeros en ser devastados fueron las 4 bestias adentro. El mono gigante, el pájaro vermellón, los 9 dragones y el Kumpen rugieron lastimosamente. No pudieron soportar el impacto por más tiempo, ya que fueron destrozados por los vientos violentos. Fue entonces cuando Dugulin, que estaba pálido por la sorpresa, fue revelado, y se apresuró a retirarse con sangre saliendo de su boca. Parecía sorprendido y estaba lleno de indignación en su corazón. La combinación de conmoción e indignación no evocaba una sensación de debilidad, sino un deseo de luchar. A pesar de que no pudo abrir su sello de segundo nivel durante demasiado tiempo sin que le causara un daño irreversible, en este momento, Dugulin aún eligió levantar el sello. El segundo sello se abrirá por el tiempo de 10 respiraciones adicionales. Justo cuando Dugulin sellaba las manos y hablaba, el aura de su cuerpo volvió a estallar, formando un huracán que se controló rápidamente. Como anteriormente, demostró una fuerza poderosa cuando explotó del cuerpo de Dugulin. Cuando un brillo frío brilló en sus ojos, se volvió y cargó hacia Wang Baole. Ese aura punitiva que parecía reemplazar al firmamento se produjo nuevamente, haciendo que el cielo se transformara en un gran vórtice. Dugulin, que cargaba hacia Wang Baole a gran velocidad, estaba en el centro de todo. Al ver que Dugulin estaba a punto de atacar de nuevo, los espectadores fuera de los terrenos de juicio observaron solemnemente con los ojos muy abiertos. Wang Bao le parecía tan tranquilo como siempre cuando miraba a Dugulin que se acercaba, murmurando suavemente. Realmente quiero saber si en este momento, puedo retirar, la espada que siento está escondida en la vaina. Wang Bao le sonrió y, sin mirar a Dugulin, que se acercaba rápidamente, sostuvo la vaina con la mano izquierda. Después de respirar hondo, cerró los ojos y agarró su mano derecha sobre la vaina. Parecía haberse aferrado al aire, pero si realmente hubiera una espada, el área que agarró sería el mango de la espada. En el momento en que la mano de Wang Baole se apoderó de esa área, todo parecía haberse desvanecido en el mundo de Wang Baole.
No había más Dugulin, no más terrenos de prueba, no más extenso palacio del Dao de expansión, y no más loto verde. Solo había una espada invisible que sentía vagamente escondida en la vaina. Espada, levántate. En la mente de Wang Baole, que tenía los ojos cerrados, apareció una espada. Se imaginó a sí mismo retirándolo, y todos esos pensamientos se transformaron en una sensación de tacto en su mano derecha. Giró su mano derecha, y en ese momento, el cambio ocurrió. Todos los terrenos del juicio temblaron. Incluso el vasto expansión Dao Palace afuera estaba temblando vigorosamente. Miliezi, Feng Yuran y Daoist Urran se pusieron de pie. Estaban completamente llenos de sorpresa, y en este momento, incluso la antigua espada de bronce verdoso se sacudió ligeramente. Una fuerza invisible parecía estar tirando de la vasta espada antigua de bronce verdoso, sacándola del sol. Lamentablemente, esa fuerza era demasiado débil y no pudo lograr esa hazaña. Solo podía moverlo ligeramente, pero aún así, a pesar de que Wang Baore aún no podía sacar la espada invisible de la vaina, mantuvo su postura y el efecto que produjo todavía hizo que la vaina se sacudiera violentamente, desatando un poder extremadamente poderoso. Fuerza. La fuerza no se podía ver ni sentir, pero en el momento en que emergió, formó una formidable intención de espada que podría conmocionar a todos. La intención de la espada se dirigió hacia el Dugulin que se acercaba. A pesar de que el sello de segundo nivel se había abierto, Dugulin, que era extremadamente poderoso, todavía temblaba. Una fuerte sensación de crisis inminente de vida o muerte que no había sentido en mucho tiempo inundó su mente al instante. En medio de su sorpresa, Dugulin tuvo una fuerte premonición de que si continuaba avanzando, moriría sin duda. En su miedo, Dugulin se retiró. Sin embargo, todavía era demasiado tarde. Cuando Wang Bao le abrió los ojos, una proyección de espada brilló en sus pupilas. Una proyección de espada invisible cargada hacia Dugulin, su ferocidad extrema. Dugulin, con amargura en su corazón, no dudó y desató su sello de tercer nivel, que originalmente no había querido desatar. Cuando se levantó el sello, el cabello de Dugulin creció. El brillo dorado en sus ojos fue reemplazado por un brillo negro. Era como si se hubiera transformado en un agujero negro que liberaba un aura aterradora. Selló sus manos y puso todo su esfuerzo para bloquear la proyección de espada entrante. Imágenes de bestias divinas transfiguradas detrás de él. Todos rugieron y cargaron maníacamente hacia la proyección de espada entrante. Abrió el sello de primer nivel sin pensarlo mucho. En cuanto al sello de segundo nivel, lo máximo que pudo abrir fue el tiempo de 10 respiraciones. Además, abrirlo causó graves daños a su cuerpo. Por otro lado, el tercer sello, solo podía abrirse cuando su técnica de cultivo era llevada al límite. Aunque sus esfuerzos anteriores no serían inútiles si el tercer sello se abriera antes de eso, podría romper la fuerza que había estado acumulando y evitar que continuara. Solo podía elegir avanzar por adelantado mientras estaba recluido. Dugulin nunca quiso abrir su sello de tercer nivel inicialmente. Su objetivo era superar el reino del alma naciente e ingresar al reino del conducto del alma. Sin embargo, en este momento, con su vida en juego, se vio obligado a abrir el tercer sello con amargura en su corazón. A pesar de que el sello del tercer nivel se abrió, solo podía permitirle sobrevivir frente a la proyección de la espada. Al instante, la proyección de la espada se acercó. Como un viento otoñal que sopló las hojas de un árbol, la proyección de la espada destruyó todas las imágenes ilusorias de las bestias divinas y aterrizó fuertemente sobre el cuerpo de Dugulin con una fuerza extremadamente fuerte. La sangre brotó de Dugulin, y su cuerpo cayó y cayó hacia atrás, empujándolo al sello de segundo nivel. El color negro en sus ojos volvió a un color dorado. Incluso entonces, no terminó cuando la sangre volvió a brotar de su cuerpo. El sello de segundo nivel fue devastado, y sus ojos se transformaron en un color dorado pálido. Ese no fue el final. En ese momento, el sello de primer nivel también se rompió. El aura de su cuerpo se debilitó, y su cuerpo aterrizó pesada y ruidosamente en el pico de sangre que lo representaba, desmoronándolo. Fue arrojado al borde de la muerte antes de que una bocanada de sangre fresca brotara de su boca. Fue entonces cuando la proyección de la espada se disipó. Hubo silencio a su alrededor. Tanto fuera como dentro del recinto del juicio, todos quedaron estupefactos. Wang Bao le suspiró suavemente en su corazón. Todavía no pudo retirar la espada al final. Nadie más que él sabía que la proyección de la espada que se vio anteriormente era la única que la vaina había acumulado hasta ahora.
Si quisiera liberarlo nuevamente, necesitaría acumularlo por un período de tiempo. Mientras suspiraba, Wang Bao le levantó la cabeza y salió. Cuando apareció, se paró frente a Dugulin, bajando la cabeza pero sin hablar. Dugulin se rió lastimosamente mientras luchaba por levantar su mano derecha. Agarró en la dirección de una llave y rocas montañosas a una distancia de distancia, y la llave voló instantáneamente hacia Wang Bao. Tú ganas. Capítulo 582. La mejor persona. Después de agarrar la llave, Wang Bao no dijo una palabra. En cambio, se paró en la roca junto a Dugulin y levantó la cabeza para mirar el cielo nocturno, donde las ondas ondulantes se extendían en todas las direcciones. Eso causó que el mapa del cielo nocturno estuviera borroso y ligeramente deformado. Esa no era la primera vez que algo similar había sucedido en el cielo nocturno. Había sucedido una vez hace 12 horas, y eso fue una señal de que la teletransportación estaba a punto de ocurrir. Esto es el fin. Wang Bao le habló suavemente mientras retraía su mirada del cielo nocturno y bajaba la cabeza para mirar con calma de Gugulin, que yacía allí. Wang Bao le sacudió la cabeza mientras miraba a su oponente, que tenía sangre saliendo de su cuerpo y que incluso luchaba por ponerse de pie. Wang Bao le sacudió la cabeza y, basándose simplemente en sus experiencias de vida y no en las enseñanzas de las autobiografías de los altos funcionarios, naturalmente extendió su mano hacia Dugulin. Dugulin, que había perdido toda su fuerza y todavía luchaba por ponerse de pie, se sorprendió momentáneamente cuando vio a Wang Bao extendiendo su mano derecha hacia él. Estuvo en silencio por un momento antes de reírse de repente. Sin siquiera limpiarse la sangre de la esquina de su boca, agarró la mano derecha de Wang Bao. A pesar de que su cuerpo todavía temblaba, cuando agarró la mano de Wang Bao le tiró y Dugulin logró sentarse. El tirón parecía haber afectado ligeramente las heridas de Dugulin, y él torció la boca. Miró a Wang Bao mientras jadeaba, sus ojos con una mezcla de complejidad, emoción y relatabilidad. Hay otros en tu federación que sean tan capaces como tú. Dugulin no pudo evitar preguntar. En términos de apariencia, si yo, Wang Baole, afirmo ser el número 2, nadie se atrevería a afirmar que son el número 1. Sin embargo, si fuera en términos de capacidades de combate, hay muchos que podrían derrotarme. Wang Baole levantó la cabeza y habló con calma. Si esas palabras fueran dichas por otra persona, se habrían sentido avergonzados. Sin embargo, como Wang Baole se había hipnotizado innumerables veces, realmente creía lo que decía sobre su propia apariencia. Eso fue especialmente porque, en este momento, realmente había perdido peso. Dugulin no había interactuado con Wang Baole anteriormente, y ahora que escuchó esas palabras, se vio visiblemente borroso. Con una expresión extraña en su rostro, se escuchó un fuerte estallido, reverberando en los terrenos del juicio. A medida que el poder de la teletransportación se hizo más fuerte, y todos estaban todavía sorprendidos después de haber visto el proceso y el final de la batalla, la teletransportación comenzó. Esa fue la segunda teletransportación que había sucedido en los terrenos del juicio. Todos los que no poseían una llave serían eliminados, y en este momento, Wang Baole era el único que tenía una llave. Al ver que la teletransportación había comenzado, y cuando sintió la fuerza de la teletransportación y el rechazo de los terrenos del juicio, Dugulin respiró hondo. Aturdido miró a Wang Baole, quien obviamente había adelgazado, antes de asentir con la cabeza. La definición de belleza en tu federación, entiendo ahora. Debería haber un profundo odio entre nosotros. Dugulin habló suavemente antes de sacudir la cabeza. No era alguien que no se atreviera a reconocer la derrota. A pesar de que había un gran precio a pagar por esta batalla, lo que había sucedido había sucedido. Pronto, un deseo de batalla volvió a arder en sus ojos, y miró a Wang Baole y habló. Wang Baole, esta ha sido una batalla emocionante. Entraré en reclusión después de regresar. Debes trabajar duro también, ya que lucharé contra ti una vez que salga de la reclusión. Mientras Dugulin hablaba, la intención de luchar se hizo más fuerte en sus ojos. Su cuerpo comenzó a volverse borroso cuando se activó la formación de la matriz de teletransportación, pero el firme deseo de luchar era algo que la formación de la matriz de teletransportación no pudo eliminar. Esperaré nuestra próxima batalla. Wang Bao le habló con calma y Dugulin se echó a reír. Su cuerpo se volvió completamente borroso y desapareció. Al mismo tiempo, los espectadores circundantes también se estaban volviendo borrosos. Sin embargo, antes de ser teletransportados, se inclinaron ante Wang Baole con los puños ahuecados, sin previo acuerdo entre ellos.
Sus ojos tenían una compleja mirada de respeto y asombro. Eso fue porque entendieron profundamente que, de ahora en adelante, nadie se atrevería a despreciar el nombre Wang Baole. Aunque había algunos que no estaban dispuestos a conceder, aún tenían que ser corteses con él, al menos en la superficie. Después de todo, la supervivencia del más apto fue cómo funcionó el palacio de Dao. Las personas desaparecieron continuamente, incluidos Zhao Yamen y Kong Dao, que desaparecieron con felicidad y emoción en sus ojos, hasta que Wang Baole se convirtió en la única persona que quedaba en el juicio. No quedaba nada más entre los cielos y la tierra dentro de los terrenos de prueba. Esa tranquilidad calmó a Wang Baole al instante. Levantó la cabeza para mirar el cielo nocturno, recordando todo lo que había sucedido desde que ingresó al recinto del juicio. Gradualmente, un brillo peculiar apareció en sus ojos, y preguntó en silencio en su corazón. Pequeña Missy, ¿es posible que una vez que me vuelva más poderosa, mi vaina intrínseca pueda sostener la antigua espada de bronce verdoso dentro de ella? La pequeña Missy, que no reaccionó desde que Wang Bao le ingresó al campo de juicio, guardó silencio por un breve momento antes de hablar suavemente en la mente de Wang Baole. Sí. Wang Bao le sonrió. Sin dudarlo, dio un paso adelante. Como era la única persona que quedaba en los terrenos del juicio, el juicio había terminado con las otras personas siendo teletransportadas. La formación de la matriz de teletransportación no se disipó como el día anterior y, en cambio, estaba esperando que Wang Bao le interviniera. Cuando dio un paso adelante, parecía haber cruzado en el aire desde las montañas. Su cuerpo se volvió borroso, comenzando por sus piernas. Cuando sus extremidades y su cuerpo se desvanecieron por completo, concluyó el juicio en el que todos en el Palacio del Dao habían puesto gran énfasis. Wang Baole no vio nada más que un borrón. Cuando terminó la teletransportación, y cuando todo ante sus ojos recuperó la claridad, vio la apariencia única de los cielos del Palacio del Dao, el mar de fuego en la distancia, el gran salón en la cima de la montaña y las miradas que todos habían puesto sobre él mientras estaba parado en la plaza pública. De esas personas, estaban Zhou Chudao, Dugulin y otros a quienes había derrotado, así como Zhao Yamen, Kong Dao y las otras plántulas de la Federación. Sin embargo, independientemente de si Wang Baole los conocía o no, en ese momento, todos sus ojos estaban puestos en él. Ese fue el caso de esos cultivadores del reino del alma naciente, así como de Mieliezi y compañía. Se hizo el silencio en la plaza pública. Aunque Wang Baole era de la Federación, había logrado demostrar un poder de combate que conmocionó profundamente a la mayoría de los discípulos del Palacio de Dao, muchos de los cuales eran élites. Sin embargo, todavía había algunos de ellos que se sentían celosos de Wang Baole, aunque no lo mostraron en sus rostros. Después de todo, ahora mismo, Wang Baole era diferente de antes. No fue una exageración llamarlo la mejor persona después de derrotar a Zhou Chudao y Dugulin. Incluso esos cultivadores del reino del alma naciente miraron a Wang Baole con una mirada profunda en sus ojos. Sin lugar a dudas, la ola que se había producido en la batalla entre Wang Baole y Dugulin había superado la del reino de la formación del núcleo y había alcanzado los estándares del reino del alma naciente. Respetaban a tal élite. Incluso Mieliezi, que se veía extremadamente solemne, mostró una mirada de agradecimiento hacia Wang Baole cuando lo miró. Sin embargo, todavía sentía pesar y lástima de que tal talento no perteneciera a su linaje. En cuanto a Daoisti Urran, tenía los ojos cerrados mientras sonreía. Nadie sabía lo que estaba pensando en su mente. En medio del silencio de todos, Wang Baole respiró lenta y profundamente antes de inclinarse profundamente con los puños ahuecados hacia Feng Qiuran y compañía que estaban en los asientos más altos. Su saludo hizo que Feng Qiuran sintiera un torrente de emociones. Se puso de pie de inmediato, y Mieliezi también se levantó lentamente mientras suspiraba, seguida de Daoisti Urran. Con los tres de pie, los cultivadores del reino del alma naciente también hicieron lo mismo, y eso fue lo mismo para todos los otros discípulos que estaban cerca. Tocar la campana. Feng Qiuran habló sin esperar a Mieliezi. Si se tratara de otro escenario, Mieliezi definitivamente estaría disgustado. Sin embargo, en este momento, el hecho de que no dijo nada significaba que aprobaba en silencio la acción de Feng Qiuran. Felicidades a mi discípulo, Wang Baole, por colocarse primero en el juicio por las hojas del árbol Hyacinthus. Te darán 3 hojas de Hyacinthus Tree y podrás distribuirlas según tus propias preferencias. Feng Qiuran sonrió cálidamente cuando el sonido de la campana resonó en todo el Palacio Dao. El sonido de la campana fue fuerte y se extendió en todas las direcciones.
Eso causó ondas en el corazón de Wang Baole, quien se había convertido en el centro de atención de las masas. Miró a Zhao Yamen y compañía y sonrió, antes de saludar a Feng Qiuran y compañía con puños ahuecados nuevamente. Gracias, élderes. Mientras hablaba Wang Baole, los vítores estallaron en las plántulas de la Federación. Los vítores reverberaron, y los otros discípulos del Palacio de Dao también se recuperaron del silencio. Experimentaron diferentes emociones cuando comenzaron a hablar, y algunos incluso tomaron la iniciativa de comenzar una conversación con las plántulas de la Federación. En medio de la actividad bulliciosa en la plaza pública, Xia Yang, que estaba dentro de la multitud, también comenzó a cosechar sus ganancias de las apuestas que había hecho con entusiasmo. Alguien también sacó los 3 cuencos que Xia Yang había entregado en aquel entonces. Xia Yang se rió y dio la vuelta al primer tazón. Había un deslizamiento de jade debajo del cuenco, y las palabras Wang Bao le estaban escritas en él. Luego, el segundo y tercer tazón también se volcaron. Del mismo modo, las palabras Wang Bao le también fueron escritas en ellos. Capítulo 583. Es diferente. En medio del deleite de Xia Yang, en medio de las complejas emociones y el temor que la gente en la plaza pública sentía hacia Xia Yang, en medio de la reverberación del timbre, y con Feng Qiuran anunciando los resultados, el juicio finalmente había concluido. Lo que siguió sería el viaje al pabellón del Palacio de Culto. Sin embargo, el pabellón del Palacio de Adoración estaba ubicado en la región del Cuerpo de la Espada y estaba extremadamente lejos de su ubicación actual. A pesar de que había una formación de matriz en el vasto Palacio del Dao de la Expansión que podía teletransportarse allí directamente, se requería mucha preparación para abrirlo cada vez. Todavía tenían que esperar un período de tiempo antes de que la formación de la matriz estuviera lista para el proceso de teletransportación. Independientemente de eso, Wang Baole, quien ahora sostenía las hojas del árbol Yacintus, tenía un estatus e identidad diferente en el vasto expansión Dao Palace después del juicio. Sin embargo, Wang Baole no se quedó mucho tiempo en la isla principal del Palacio de Dao. En cambio, se fue después de que Feng Qiuran anunciara los resultados. Incluso para Wang Baole, el juicio fue extremadamente peligroso. Si no hubiera sido capaz de desatar su potencial en el último momento, le sería imposible derrotar a Gugulin. Además, como acababa de lograr un gran avance en su cultivo, necesitaba estabilizarlo. Feng Qiuran lo entendió claramente y, por lo tanto, antes de que Wang Baole se fuera, le pasó generosamente a Wang Baole una botella de píldoras que podrían consolidar su cultivo. Las píldoras eran caras y adecuadas tanto para el cultivo como para la curación de lesiones. Wang Bao le expresó su gratitud por las píldoras antes de irse con Zhou Yifan, Zhao Yamen y con Dao. Muchas otras plántulas agitadas de la Federación también los siguieron. Después de intercambiar saludos con las otras personas fuera de las puertas del Palacio de Dao, Wang Bao le se volvió y salió al aire, dejando la isla principal del Palacio de Dao y cargando hacia su isla de fuego verde. Las plántulas de la Federación lo enviaron. Zhao Yamen y compañía también se dispersaron para regresar a su propia cueva después de que Wang Baole se fue. Incluso con su partida, el juicio no se convirtió en un evento del pasado tan rápido. Continuó extendiéndose entre los discípulos del Palacio del Dao y se convirtió en el tema de conversación entre ellos. A Wang Baole no le importaban esos asuntos. En este momento, desató toda su velocidad y regresó a Green Fire Island, entrando directamente a la cueva para entrar en reclusión. Meditó con las piernas cruzadas para cultivar, y también comprobó en detalle su semilla devoradora. El loto verde se fue, y también el núcleo rayo y el núcleo oscuro. Wang Bao le estaba preocupado cuando recordó la transformación final de la semilla devoradora en los últimos momentos de la prueba. Aunque sintió vagamente que la transformación lo había beneficiado, no pudo evitar rascarse la cabeza cuando lo pensó. Después de reflexionar por un momento, aprovechó su sentido espiritual para descubrir qué estaba sucediendo exactamente dentro de la semilla devoradora. Cuando su sentido espiritual se extendió y entró en el interior de la semilla devoradora, pronto vio un vacío negro ante sus ojos. No sabía qué tan grande era, pero era extremadamente silencioso y vasto. Solo había un loto verde temblando en ese vacío. Al mirar el loto verde, así como el núcleo oscuro y el núcleo relámpago, Wang Bao lanzó un suspiro de alivio. Sin embargo, no sabía cómo sacarlos. Vagamente, sintió que su loto verde, junto con Lightning Core y Dark Core, se había integrado junto con la semilla devoradora. Sintió que todo estaba culminando en algún tipo de transformación.
Wang Baole no logró descifrar nada después de pensarlo en detalle. Finalmente se rindió y se retractó de su sentido espiritual. Luego selló sus manos, y su avatar relámpago salió de su cuerpo. Después de echar un vistazo, se dio cuenta de que había algunas diferencias sutiles en su Lightning Avatar. La transformación se mostró en su absorción. Parecía que después de que el avatar del rayo había sido liberado, podría absorber el espíritu ki de los cielos y la tierra para su cultivo. El corazón de Wang Bao le tembló. Abrió mucho los ojos y observó. Después de un momento, una mirada peculiar cruzó por su rostro cuando levantó la mano derecha y señaló. Al instante, una espada voladora salió de su brazalete de almacenamiento, cargando directa y ferozmente a su avatar relámpago. No atravesó el avatar, pero le causó una abrasión. La herida se curó en un abrir y cerrar de ojos. Eso hizo reflexionar a Wang Baole, y sus ojos se iluminaron. La capacidad de cultivar tiene algo que ver con la semilla devoradora. Al mismo tiempo, el hecho de que el avatar sea tan duro y pueda recuperarse tan rápidamente significa que, tiene algo que ver con el loto verde. Los latidos del corazón de Wang Baole se hicieron aún más rápidos. Él planteó la hipótesis de que el avatar aprovechaba parte de la energía del núcleo oscuro. No había espíritus que Wang Bao le pudiera usar para probar la hipótesis, pero estaba bastante seguro de que ese era el caso. Interesante, de esta manera, el poder de combate que mi avatar de rayo puede demostrar será formidable. Wang Bao le parecía estar sumido en sus pensamientos. Luego desató su fuerza física, así como la fuerza del fuego oscuro. Se dio cuenta de que a pesar de que la semilla devoradora lo había devorado todo, no parecía haber cambios negativos en él. En cambio, parecía haber algunas mejoras. Luego dejó el asunto a un lado y ya no reflexionó sobre ello. En cambio, sacó la técnica de cultivo de Jade Sleep de la Lightning Immortal Transformation para echar un vistazo al tercer nivel. El primer nivel de la técnica de cultivo Lightning Immortal Transformation permitió a Wang Bao llevar el poder del rayo en todas sus habilidades, con un efecto más obvio en su cuerpo físico. El segundo nivel le permitió producir un avatar que fue extremadamente útil para él. Sin embargo, lo que más deseaba era el tercer nivel. Una vez que el tercer nivel de la transformación inmortal del rayo se había cultivado con éxito, podía cambiar de posición con su avatar del rayo al instante. No fue perfecto, pero estaba extremadamente cerca de ese estado. Eso le permitiría ser más flexible en términos de sus técnicas de batalla, y lo haría impredecible. Hasta cierto punto, no sería una exageración decir que sus capacidades de combate aumentarían significativamente. Por ejemplo, en la batalla entre Wang Baole y Dugulin, si su avatar relámpago hubiera podido cambiar posiciones con su cuerpo físico, la flexibilidad le habría permitido tomar represalias bajo el sello de segundo nivel de Dugulin, incluso sin un avance en su cultivo. Con ese pensamiento, un fuego ardió en el corazón de Wang Baole cuando comenzó a investigar el tercer nivel de la transformación inmortal del rayo, y mientras trataba de cultivarlo. Sin embargo, cuanto más avanzado era el nivel de la transformación inmortal del rayo, más desafiante era y era difícil cultivarlo con éxito en un corto periodo de tiempo. Sin embargo, Wang Baole no tenía prisa, y lo cultivó lentamente en reclusión mientras estabilizaba su cultivo. Al mismo tiempo, no se olvidó de su armadura Tearch Arrebatar Llamas. Dedicaría algo de tiempo todos los días para cultivar el segundo nivel de la armadura Tearch Arrebatar Llamas. La armadura Tearch de segundo nivel, después de transfigurar, tendría huesos, transformándola en una armadura Bombi Tearch de aspecto aterrador que parecía el esqueleto de un humano. Una vez que se cultivara con éxito, su poder aumentaría significativamente. Sin embargo, al igual que el tercer nivel de la transformación inmortal del rayo, el progreso del cultivo fue lento. Para Wang Baole, este último se sintió más desafiante que el primero. Además de la necesidad de inteligencia y comprensión, también se necesitaban una gran cantidad de recursos. Aunque Feng Qiuran le había dado a Wang Baole una costosa botella de píldoras, todavía era insuficiente. Después de pensarlo, Wang Baole solo pudo establecer sus objetivos en el pabellón del palacio de culto. Pensó en cómo no tenía prisa por regresar después de poner su nombre en el palacio de Dao y cómo debía permanecer en el cuerpo de la espada para cosechar algunas ganancias. Cuanto más alto es mi estado, más lugares puedo ir y más restricciones puedo ignorar. Con ese pensamiento, Wang Baole se llenó de anticipación y, al mismo tiempo, comenzó a observar su vaina intrínseca. Ahora creía lo que Little Missy había dicho una vez sobre el poder de la vaina.
En cuanto a retirar la espada de nuevo, era una hazaña poco probable en este momento, y probablemente solo se lograría después de un largo período de crianza. Sin embargo, el gran poder de la espada, así como el significado representado por el armamento dármico de séptimo grado intrínseco, hizo que Wang Bao le estuviera más decidido a convertirlo en un armamento dármico de séptimo grado. Debo hacer un viaje al cuerpo de la espada. Wang Bao le tenía una mirada de determinación en sus ojos, pero también sabía que era un asunto en el que no debía apresurarse. Por lo tanto, después de estar recluido durante medio mes y terminar sus píldoras, decidió hacer un viaje al Palacio de Dao para usar sus créditos de batalla e intercambiar otras píldoras que podrían facilitar su cultivo. Antes de partir, Wang Bao le sacó un espejo de su brazalete de almacenamiento para mirar la cara bien cincelada, pero algo extraña. No pudo evitar sentirse emocional. Me he vuelto tan guapo de repente que incluso yo mismo me atrajo, mientras susurraba, se palmeó la barriga instintivamente, pero sus manos aterrizaron en la nada. Bajó la cabeza para mirar y se dio cuenta de que su barriga ya no era tan grande. Wang Baole, obviamente podrías sobrevivir con tu apariencia, pero aún así eliges depender de tus capacidades y trabajo duro. Wang Baole se regodeó y suspiró y luego posó y se tomó una selfie. Lo envió a las plántulas de la Federación en el chat grupal regional antes de salir de Greenfield Island con satisfacción. Al entrar en el Palacio Dao esta vez, Wang Bao le recibió un trato diferente al anterior. Otros lo notaron en el instante en que apareció en la isla principal del Palacio de Dao, y se acercaron a él de inmediato, saludándolo. No solo lo saludaron, sino que lo siguieron mientras se movía. Ese fue el caso de todos los cultivadores que lo notaron. El asombro y el respeto que tenían hacia él hizo que Wang Bao le estuviera algo aturdido. Era como si hubiera regresado al Ethereal Dao College. Eso fue especialmente así cuando llegó cerca de las estelas de piedra de la misión, donde había muchos cultivadores. Causó conmoción en el momento en que apareció, y los cultivadores lo saludaron de inmediato y le abrieron un camino como si se hubieran encontrado con un discípulo personal. Ese tratamiento hizo que Wang Bao le se deleitara, y lo que lo enorgulleció más fue que, en el camino, cuando varias discípulas de Dao Palas lo notaron, lo miraron con ojos húmedos. Ese fue un sentimiento muy cómodo. Me pregunto si las cultivadoras de esta antigua espada de bronce verdoso tienen la misma estructura corporal que las de la Federación de la Tierra. Wang Bao le parpadeó cuando comenzó a reflexionar seriamente sobre esta cuestión técnica. Capítulo 584. Alguien de la Federación ha llegado. Mientras pensaba en este grave problema técnico, Wang Bao le cambió sus créditos de batalla por muchas píldoras. Todavía no tenía una respuesta a ese problema técnico cuando se preparó para irse. Por lo tanto, Wang Bao le sintió que, tras haber recibido la gran responsabilidad de reafirmar la unión entre el Palacio de Dao y la Federación, podía sacrificarse. Soy el futuro presidente de la Federación después de todo. Si no me sacrifico, ¿quién lo haría? Wang Bao le dejó escapar un largo suspiro y pasó sus datos de contacto a varias discípulas de mejillas sonrosadas que se le acercaron para preguntarle sobre algunos problemas que habían enfrentado en su propio proceso de cultivo. La cuestión de lograr un gran avance en el ámbito de la formación del núcleo en la etapa inicial es un problema muy complejo y profundo. ¿Qué tal esto? Ven a buscarme a Greenfield Island por la noche y les daré algunos consejos. Wang Bao le se aclaró la garganta y habló en serio antes de abandonar la isla principal del Palacio de Dao. En el camino, se sintió emocional por los cambios en la actitud de las personas hacia él. Incluso vio algunas plántulas de la Federación charlando sinceramente con los cultivadores del Palacio del Dao. Durante este período de tiempo, Wang Baole también leyó las discusiones entre las plántulas de la Federación en el grupo de chat regional. Llegó a saber que con la conclusión del juicio, algunos, pero no todos, de los discípulos del Palacio del Dao tuvieron un cambio de actitud hacia los cultivadores de la Federación. Incluso tomaron la iniciativa de hacerse amigos, y esto permitió que Dao Palas y la Federación comenzaran el proceso de unión. Wang Baole no solo notó esto, sino también Feng Qiuran, quien supervisó la situación de cerca. Después de ver lo que había resultado del juicio, ella se sintió extremadamente animada. Al mismo tiempo, ella comenzó a plantear el problema de la llegada del segundo lote de plántulas de la Federación a Mieliezi, que anteriormente había estado vehementemente en contra. Esta vez, Mieliezi permaneció en silencio. Tanto el acuerdo que había hecho anteriormente, como la actuación de Wang Baole, lo llevaron a no estar en condiciones de decir nada. Solo podía estar de acuerdo.
Se podría decir que esta fue la primera victoria que obtuvo Feng Qiuran en los últimos años. Lo logró con éxito sin tener que pagar un precio. Incluso los discípulos bajo su ala, que no miraban favorablemente a la federación anteriormente, tuvieron un cambio de actitud. De ellos, Lu Yun y Xu Ming fueron los más afectados. Como discípulos personales, la conmoción que habían experimentado en el juicio fue extremadamente grande e indescriptible, a pesar de que no se cruzaron con Wang Baole. Como tal, tenían a Wang Baole en alta estima. También fue por esto que muchas personas bajo el liderazgo de Feng Qiuran, a quienes inicialmente no les gustó la federación, tuvieron un cambio de actitud. Se podría decir que el ascenso de Wang Baole en el estado benefició a Feng Qiuran en gran medida, aumentando su autoridad en el palacio de Dao a la cima. Por lo tanto, medio mes después, la teletransportación del segundo lote de plántulas de la federación comenzó con éxito. Esto también fue un asunto importante para la Federación, especialmente porque ya habían preseleccionado a las personas para ser teletransportadas, pero no recibieron una respuesta del Palacio de Dao previamente. La Federación incluso había adivinado que había ocurrido un problema e hizo preparativos para solucionarlo. Ahora, con el giro de los acontecimientos para mejor, la Federación lanzó un suspiro de alivio. Después de todo, a menos que se les dejara sin opción, la Federación no deseaba comenzar una guerra. También fue por esta razón que las personas que formaron el segundo lote de plántulas de la Federación cambiaron ligeramente después de las discusiones mantenidas entre Duan Muke, Li Xingwen y los niveles superiores de la Federación. Además, había otro objetivo, ya que ya no solo querían ayudar a Feng Qiuran. De esta manera, después de que la formación de la serie de teletransportación se hubiera preparado durante varios días, Wang Baole terminó su período de reclusión y se fue al Palacio de Dao después de recibir una notificación del Palacio de Dao de que el segundo lote de plántulas de la Federación estaba a punto de llegar. Todas las plántulas de la Federación se reunieron fuera de la formación de matriz de teletransportación del Palacio de Dao. Todos se pararon junto a Wang Baole, poniéndolo como líder. Numerosos discípulos del Palacio Dao también se unieron. Después de que Feng Qiuran, Miel Yizi y Daoisti Urran llegaron a la escena, la formación de la serie de teletransportación se activó lentamente. Cuando un fuerte estallido reverberó, y cuando la formación de matriz fuera de la antigua espada de bronce verdoso en Mercurio se activó de manera similar y simultánea, comenzaron a aparecer figuras borrosas dentro de la formación de matriz de teletransportación del vasto expansión Dao Palace. Las olas reverberaron y los vientos barrieron violentamente, barriendo el cabello y las túnicas de todos. En ese momento, las cifras dentro de la formación de la matriz de teletransportación gradualmente se hicieron más claras. Wang Baole luego apretó los ojos, ya que la primera persona que vio fue un cultivador de mediana edad que estaba de pie al frente del segundo lote de plántulas de la Federación. Esa persona, que tenía unos 40 años, parecía guapo, aunque alguien resistió. También había un aura de alguien desde el asiento superior que le fue dada. Se sentía imponente para los demás, y aunque era claramente alguien que tenía un mero cultivo del reino de la formación del núcleo perfeccionado, les dio a los demás la sensación de que era extraordinario. Él era, Shu Yun-kun, el señor de la secta del anochecer galáctico que había sido castigado por permanecer en prisión toda su vida debido al incidente en la luna. El fracaso de asegurar una oportunidad, junto con el castigo que se le impuso, probablemente hizo que el entonces joven Sect Lord pareciera un hombre de mediana edad, aunque su apariencia no había cambiado mucho. Era una élite de la generación anterior de la Federación, alguien cuya antigüedad había superado a la de Duan Muke y estaba a la par con Li Xingwen y el senador principal. También estuvo entre los primeros cultivadores que llegaron a la antigua espada junto con Li Xingwen y compañía años antes. En el momento en que apareció, Wang Baole se sorprendió, y varios cultivadores del reino del alma naciente del vasto expansión Dao Palace se sorprendieron. Solo Feng Qiuran se mantuvo en calma. Aparentemente, ella sabía que Shu Yun-kun llegaría. Al mismo tiempo, a medida que las figuras en la formación de la serie de teletransportación se hicieron cada vez más claras, Wang Baole pronto notó muchas caras familiares, con Zhuo Yixian y Jin Duomin entre ellos. Aparte de eso, Wang Baole se dio cuenta de que de las personas restantes, había más extraños que personas que él conocía. Hubo más de la mitad del nuevo grupo de personas enviadas por la Federación que Wang Baole no conocía. Sin embargo, había algo en común sobre el grupo de personas, y eso era, la mayoría de las personas en el segundo lote eran guapos y hermosos, asombrosos en términos de apariencia. Wang Baole entrecerró los ojos pensando.
Al mismo tiempo, después de que Jin Duomin lograra una posición estable dentro de la formación de la matriz, dirigió su mirada hacia abajo, como si buscara a alguien. Miró más allá de Wang Baole y buscó, y con una mirada de sospecha en su rostro, su mirada se posó en Wang Baole nuevamente. Después de analizar a Wang Baole durante mucho tiempo, Jin Duomin abrió los ojos y la boca en estado de shock. Zuo Yixian claramente tampoco reconoció a Wang Baole. Sin embargo, notó a Zuo Yifan y resopló por lo bajo con una expresión fría en su rostro. Ignorando la expresión de sorpresa en el rostro de Jin Duomin después de haber visto a la persona más guapa del universo, Wang Baole se aclaró la garganta y levantó la barbilla con arrogancia. Sin embargo, él continuó reflexionando sobre las intenciones de la Federación esta vez. Sin tener en cuenta a los hermosos caballeros y las hermosas damas, la aparición del señor de la secta del anochecer galáctico hizo que Wang Baole sintiera que la Federación había enviado a un viejo zorro astuto para proteger el vado. Recuerdo que lo iban a encarcelar toda la vida, Wang Bao le murmuró y de repente se echó a reír. Sentía que, independientemente de si el señor de la secta Shu había logrado venir después de hacer una buena acción, o había utilizado otros métodos, era una persona viciosa con muchos trucos formidables bajo la manga. Su llegada sería muy útil para la Federación en su interacción actual con el Palacio de Dao. Ese viejo zorro astuto ha pasado por muchas pruebas en la Federación y probablemente sobreviviría mejor que yo aquí. Mientras Wang Baore lo pensaba, la teletransportación se completó. El señor de la secta del anochecer galáctico estaba por delante de todos los demás, y con una mirada de sinceridad y una cálida sonrisa, saludó a Feng Qiuran y a los demás con los puños ahuecados. No he visto al Elder Fen por años, pero aún pareces tan joven. En cambio, yo soy el que ha envejecido, el señor de la secta Shu habló emocionalmente, antes de saludar a Mieliezi y Daoisti Urran nuevamente. Aunque era respetuoso, no se inclinó ante ellos. Además, como era parte del primer grupo de personas en llegar a la antigua espada en ese entonces, y no era el señor de la secta de una de las sectas de la Federación, incluso Mieliezi y Daoisti Urran le sonrieron. Conversaron amigablemente. Después de reunirse y saludarse, el segundo lote de plántulas de la Federación se asignó a las diversas islas como el primer lote de plántulas de la Federación. Sin embargo, en este momento, Feng Qiuran tenía una mayor autoridad y podía tomar la decisión de colocar a la mayoría de las plántulas de la Federación en el segundo lote con las del primer lote. De esta manera, les permitiría familiarizarse entre sí y acelerar la formación de relaciones entre ellos. Al mismo tiempo, también aumentaría las facciones que la Federación tenía en el Palacio de Dao. Shu Yun-kun se quedó atrás en la isla principal ya que su estado le permitió disfrutar de más privilegios. No podía compararse con Wang Baole, pero estaba cerca. Además, su solicitud para permitir que varias plántulas de la Federación se queden con él en la isla principal también fue aprobada por Feng Qiuran. Cuando el primer lote de plántulas de la Federación llevó con entusiasmo a sus nuevos compañeros que no se habían adaptado al nuevo entorno, Jin Duomin se acercó a Wang Baole. Tenía una expresión de incredulidad en su rostro y estaba a punto de hablar cuando Shu Yun-kun de la secta del anochecer galáctico se adelantó y habló con calma a Jin Duomin. Jin Duomin, puedes ponerte al día con City Lord Wang en otra ocasión. Tengo algunos asuntos que discutir con el señor de la ciudad Wang. Jin Duomin parpadeó antes de asentir y despedirse. Antes de irse, lanzó una mirada a Wang Baole. Basado en la comprensión de Wang Baole de Jin Duomin, el significado de esa mirada le decía claramente que el viejo era alguien en quien podía confiar. Cuando Jin Duomin se fue, Wang Baole miró perezosamente a Shu Yun-kun. ¿Qué pasa, señor de la secta Shu? Wang Baole habló con calma. Shu Yun-kun miró a Wang Baole con una mirada compleja en su rostro. No pudo evitar recordar que en aquel entonces en la luna, era esta persona que ahora estaba frente a él la que había arruinado su oportunidad y aprovechado al máximo todo. Capítulo 585. El viento disipa el odio pasado. Sin embargo, después de no haberse conocido durante muchos años, parecía que se habían producido muchos cambios. Cuando se encontraron, la fuerza supresora de Wang Bao le sorprendió a Shu Yun-kun, quien había perfeccionado el cultivo del reino de la formación Core. Eso fue especialmente cierto cuando pensó en Duan Muke notificándole que había sido liberado y le mostró la información que Feng Qiuran había enviado a la Federación con respecto al juicio. Todo eso obligó a Shu Yun-kun a admitir que había surgido una élite de nueva generación. Por lo tanto, respiró hondo y le sonrió a Wang Baole. Señor de la ciudad Wang, ¿podemos hablar en tu cueva?
Wang Bao le entrecerró los ojos y evaluó a la secta Lord Shu. Lo que sucedió hace años también apareció en su mente. Eso fue lo más cerca que Wang Bao le había estado al borde de la muerte. La excavación de su establecimiento de la fundación y su supervivencia de la prueba fueron los catalizadores de la masacre que llevó a cabo en la luna. Los recuerdos inundaron su mente. Mientras pensaba en la persona que estaba frente a él, que en ese momento parecía ser un dios formidable, pero que ahora se había convertido en alguien a quien podía reprimir fácilmente incluso sin usar Tear Armor, Wang Baole se rió en su corazón. Wang Baole, alguien que tenía un alto estatus dentro de la federación y entendió profundamente las autobiografías de los altos funcionarios, no reveló su arrogancia fácilmente. A pesar de estar disgustado con la secta Lord Shu, sonrió y asintió con la cabeza. El dúo voló en el aire y abandonó la isla principal del Palacio de Dao. Estuvieron en silencio todo el camino y no se dirigieron hacia Greenfield Island. En cambio, aterrizaron en una isla aislada y desierta. Fue entonces cuando se vio una mirada de admiración en los ojos de Shu Yun-kun al pensar en lo cauteloso que era Wang Baole en el manejo de los asuntos. Estaba claro que Wang Baole estaba preocupado de que hubiera algunos mecanismos ocultos en su isla que permitirían a otros espiar su conversación, y por eso Wang Baole lo trajo a esa área apartada. Cuando aterrizó, Shu Yun-kun inmediatamente se selló las manos y señaló a su alrededor. Al mismo tiempo, sacó una brújula de su pulsera de almacenamiento y la puso debajo de sus pies. La brújula brilló y formó una cubierta protectora que envolvió al dúo. Wang Baole también selló sus manos, sacando numerosos artículos e incluso dispersó su segundo nivel. Fue solo después de que ambos tomaron medidas para garantizar que el área en la que se encontraban fuera segura que Shu Yun-kun respiró hondo. Deberíamos estar bien. Esta brújula fue hecha en secreto por la Federación. Según el análisis, puede esquivar la detección de alguien en el reino del conducto del alma durante 5 minutos. Wang Bao le asintió con la cabeza y se sentó en una esquina, mirando a Shu Yun-kun mientras esperaba que hablara. Señor de la ciudad Wang, en el incidente en ese entonces, el anciano que atacó todavía está siendo reprimido en Venus, y también he sido castigado. Por favor no lo sostenga contra nosotros. Esta vez, he venido aquí después de hacer una buena acción y no tengo el poder de mandarte. En cambio, necesitaría tu ayuda en muchos escenarios diferentes. Mientras Shu Yun-kun hablaba, se inclinó profundamente hacia Wang Baole. Sabía muy bien que en este momento, en el vasto expansión Dao Palace, Wang Baole lideraba la facción de la Federación. Eso fue especialmente así después del juicio, que hizo que el estado de Wang Baole superara a muchos otros de la Federación. Le preocupaba que su llegada causara que Wang Baole lo malinterpretara. Por lo tanto, eso fue lo primero que abordó. Tengo 2 tareas que cumplir aquí. La primera tarea es construir una mini formación de matriz de teletransportación secreta, y eso es porque tenemos que jugar con seguridad. Si alguna vez hay un día en el que necesitamos salir, sería la ruta de escape para todos. Al escuchar esas palabras, Wang Baole se sintió más tranquilo y asintió con la cabeza después de pensarlo. Definitivamente te ayudaría con este asunto. Sin embargo, debes trabajar con cautela y estar especialmente atento a Daoist y Urran. Wang Baore lo pensó antes de hablar en voz baja. ¿Daoísta corriste? Un destello apareció en los ojos de Shu Yun-kun. No tengo pruebas, pero tengo el presentimiento de que esta persona tiene un nivel de amenaza que supera el de Miel y Ezi. Wang Baore habló con una voz profunda. Shu Yun-kun parecía estar sumido en sus pensamientos. Si alguien más hubiera dicho lo mismo, lo habría tomado con una pizca de sal. Sin embargo, dado que fue Wang Baole quien lo dijo, se lo tomó muy en serio. Después de dejar el asunto a un lado, Shu Yun-kun y Wang Baole comenzaron a conversar en un nivel más profundo. Hablaron principalmente sobre lo que le había sucedido a las plántulas de la Federación en el último año. Shu Yun-kun necesitaba comprender completamente la situación para llevar a cabo su segunda tarea. Cuando se enteró de las muertes ocurridas, las pruebas que enfrentaron las plántulas de la Federación, así como la suave personalidad de Feng Qiuran, Shu Yun-kun dudó. Luego se rió amargamente mientras miraba a Wang Baole. Señor de la ciudad Wang, hay algunas cosas que no sé si es apropiado decir. Sin embargo, si lo digo, espero que no lo malinterpreten. Al escuchar esas palabras, Wang Baole miró a Shu Yun-kun seriamente antes de asentir y hablar. Por favor dilo. Después de pensarlo, una mirada profunda brilló en los ojos de Shu Yun-kun. Parecía cada vez más un viejo zorro astuto, y habló en voz baja.
Señor de la ciudad Wan, sé que el primer lote de plántulas de la Federación se enfrentó a muchas pruebas y fueron marginados en todas partes. Sin embargo, ¿sabes dónde te equivocaste? Quizás tu cultivación no estuvo mal. En cambio, tu mentalidad estaba equivocada. Nunca fue un pensamiento tuyo integrarte con el vasto expansión de Aopalas desde el principio. Incluso si ese pensamiento estaba presente, era un pensamiento débil. Esta subconsciencia los distanció a todos del vasto expansión de Aopalas como un tumor en la piel. Mi ejemplo puede no ser apropiado, pero el significado no está lejos de eso. Este vasto tumor de la piel podría ser eliminado por el vasto expansión de Aopala sin pensarlo mucho y sin perderlo mucho. Shu Yun-kun suspiró mientras hablaba después de interpretar la situación basada en sus propias experiencias. Wan Baole se sorprendió al escuchar esas palabras. Cerrando los ojos en silencio y pensando en ello, se dio cuenta de que Shu Yun-kun tenía mucho sentido. Wan Baole no era una persona obstinada, y cuando abrió los ojos, se inclinó ante Shu Yun-kun con los puños ahuecados. Por favor, comparte tus ideas, señor de la secta Shu. Eres demasiado cortés, señor de la ciudad Wan. Es natural que las personas involucradas generalmente no tengan un juicio objetivo de toda la situación. Ese también sería el caso para mí. Shu Yun-kun sonrió humildemente y le devolvió el saludo a Wang Baole. De principio a fin, no actuó como alguien superior a Wang Baole. En cambio, parecía como si tuviera un estado ligeramente inferior en comparación con Wang Baole. Esa es también la segunda tarea que tengo que lograr aquí. Un plan de acción verdaderamente formidable que haría sufrir a Vastex Pansera o Palas es lograr una unión completa con la Federación. Si la Federación está integrada en cada parte del vasto palacio del Dao de expansión, no hay forma de que puedan deshacerse de nosotros. Incluso si lo intentaran, sufrirían graves consecuencias también. Por lo tanto, a menos que hayan sido empujados al borde, no actuarían precipitadamente. Mientras Shu Yun-kun hablaba, tenía una mirada aguda en sus ojos. Un aura indescriptible emanaba de su cuerpo. Cuando Wang Bao le escuchó esas palabras, quedó impresionado por su profundo significado. Pensó en silencio en su mente que el viejo era realmente experimentado. En realidad, su análisis también tenía mucho sentido. Era cierto que cuando Wang Baole y las otras personas en el primer lote de Seedlings de la Federación llegaron por primera vez al Palacio de Dao de la amplia expansión, instintivamente no habían albergado la intención de formar una unión con el Palacio de Dao de la amplia expansión. Dado que el vasto expansión Dao Palace los trató como extraños, también vieron a los cultivadores del Dao Palace como extraños. Ya tengo algunas ideas sobre cómo ejecutar esto. Cuando llegue el momento, necesitaría tu ayuda, señor de la ciudad Wan. Shu Yun-kun luego continuó la conversación con Wan Baole para obtener una comprensión más completa de toda la situación, antes de despedirse con los puños ahuecados. Antes de irse, Shu Yun-kun se rió amargamente y habló. Señor de la ciudad Wan, deja que lo que pasó en el pasado se convierta en historia, ya se ha ido como el viento. Wan Bao le miró a Shu Yun-kun con respeto. Ya se había dado cuenta de que, en comparación con un viejo zorro astuto como Shu Yun-kun, todavía no tenía experiencia. Había muchas cosas que podía aprender de Shu Yun-kun. Al escuchar la respuesta de Wang Baole, Shu Yun-kun miró profundamente a Wang Baole y se rió de buena gana. Lo saludó nuevamente antes de irse. Cuando Wang Baole ya no podía ver a Shu Yun-kun, cerró los ojos y pensó en silencio en su mente. Este viejo zorro astuto no es una persona simple. Sin embargo, cualquiera que pudiera establecer una secta en esos años tampoco es simple, Wang Baole no quería guardar rencor con alguien así. Al mismo tiempo, nadie quería guardar rencor con Wang Baole tampoco. Wang Baole estuvo de acuerdo con dejar pasar el incidente en la luna. Después de todo, el palacio de Dao sería el que debería preocuparse por la llegada del viejo zorro astuto. Para los otros discípulos de la Federación que estaban aquí, tener a una persona como Shu Yun-kun cerca los hacía sentir más seguros. Con ese pensamiento, Wang Bao se rió y se retractó de todas las medidas de protección que había implementado anteriormente. Él cargó de regreso a la Isla Verde del Fuego. No mucho después de regresar a su cueva, llegó Jin Duoming, que de alguna manera había logrado averiguar su paradero. En el momento en que llegó, Jin Duomin entró directamente en la morada de la cueva, con una expresión de incredulidad y sorpresa en su rostro mientras exclamaba de manera exagerada. ¡Mierda! ¿Eres el verdadero Wang Baole? Tú, ¿por qué estás tan delgada ahora? Te observé durante tanto tiempo, pero todavía no me atreví a confirmar que eras tú. ¿Cómo lo hiciste?
Wang Baole estaba disfrutando secretamente el momento mientras miraba las expresiones faciales sorprendidas de Jin Duomin. Sin embargo, en la superficie, comenzó a reprender a Jin Duomin. Pequeña Min, ¿cómo podrías juzgar a los demás por su apariencia? ¿Sabes por qué estaba gorda anteriormente? Fue porque cuando era un niño, me cansé de personas como tú que venían especialmente a mirar mi hermoso rostro. Por lo tanto, me engordé para no ser molestado y poder vivir mi vida como un Adonis pacíficamente. Es una pena que esta vez logré un gran avance en mi cultivo y recuperé mi aspecto original. Ah, qué desafortunado. Vídeo hecho, por el canal TK Novelas Ligeras, si lo escuchas en otro lado, es que ha sido robado. Capítulo 586. Solicitud de matrimonio. Jin Duomin estaba un poco desconcertado por lo que había dicho Wang Baole. Abrió la boca, aparentemente queriendo decir algo, pero notó que Wang Baole lo había mirado. Esa mirada fue algo amenazante, y eso hizo que Jin Duomin se riera amargamente. Se tragó las palabras que había querido decir, pero aún no podía cantar alabanzas involuntarias a Wang Baole. Por lo tanto, se aclaró la garganta y sacó un deslizamiento de jade de su brazalete de almacenamiento antes de pasarlo a Wang Baole. Este es el ranking de contribuciones de semillas de la Federación anunciado por la Federación. Lo he traído específicamente para ti. Los ojos de Wang Baole se iluminaron de satisfacción al escuchar las palabras de Jin Duomin, y rápidamente miró el deslizamiento de jade al recibirlo. Cuando Wang Baole vio que su nombre ocupaba el primer lugar en la lista y que sus contribuciones habían superado a las de Li Yi por decenas de técnicas de cultivo, se sintió extremadamente bien consigo mismo. Para él, lo único que lo separaba de convertirse en presidente de la federación era su regreso. Cuando Wang Baole pensó en cómo el pequeño Duan Mu tuvo que renunciar a su posición y dejarle paso una vez que regresó, se llenó de anticipación y palmeó su barriga con satisfacción. Aunque tocar su barriga no se sentía tan bien como antes ahora que era más pequeño, todavía era un hábito del que no podía deshacerse. A Wang Baole tampoco le importó mucho, y levantó la barbilla y se aclaró la garganta. Little Min, aparte del ranking de contribuciones, ¿trajiste algo más? Jin Duomin, como sucesor de la corporación Trilunaris, era una persona extremadamente inteligente. Se rió al escuchar esas palabras, luego arrojó una bolsa de almacenamiento. Wang Baole lo abrió para echar un vistazo, y sus ojos se iluminaron instantáneamente. Miró a Jin Duomin con agradecimiento. La bolsa de almacenamiento estaba repleta de bocadillos de varios sabores, y también había más de 100 cajas de Ice Spirit Butter. Para Wang Baole, alguien que había lamido sus últimos 3 bocadillos una y otra vez en el último año que había pasado en el Palacio del Dao hasta que perdieron todo el sabor, fue un gran regalo. Por lo tanto, Wang Baole no pudo controlarse y abrió una bolsa de bocadillos. Le dio un mordisco y su cuerpo tembló. Cerró los ojos y comenzó a murmurar para sí mismo suavemente después de un breve momento. Ah, este es el sabor del hogar. Yo, Wang Baole, no soy alguien codicioso con la comida. ¿Esto es nostalgia? Jin Duomin parpadeó varias veces. Pensó en cómo su acto de llevar el ranking de contribuciones y los bocadillos a Wang Baole, además de no discutir en contra de las exclamaciones narcisistas de Wang Baole, tal vez fue suficiente para satisfacer a Wang Baole. Por lo tanto, se aclaró la garganta antes de hablar con una expresión avergonzada en su rostro. Baole, hay algo de lo que necesito hablarte. Wang Baole sacó una botella de Ice Spirit Butter y bebió una gran cantidad de agua. Eso lo hizo sentir extremadamente cómodo y elevó enormemente su estado de ánimo. También miró a Jin Duomin con mayor satisfacción, agitó la mano y habló con generosidad. Dilo. ¿Qué pasa? Después de escuchar las palabras de Wang Baole, Jin Duomin suspiró con una expresión incómoda en su rostro. Baole, llevo una vida difícil el año pasado, somos hermanos, y este es un hecho conocido por todos en Marte, e incluso dentro de la Federación. Sin embargo, este asunto está más allá de mi control. Esta vez estoy aquí con una misión que cumplir, con eso, Jin Duomin observó cuidadosamente la expresión facial de Wang Baole. Después de notar que Wang Baole había dejado de mover su mano, que sostenía la bolsa de refrigerios, Jin Duomin volvió a hablar apresuradamente. Ah, todo es porque eres demasiado capaz y superior. Eso hizo que el malvado presidente de la Federación, Duan Muke, fuera extremadamente cauteloso con usted, de tal manera que me había amenazado despreciablemente con cargar con usted. Baole, esto no es una rebelión de mi parte. Yo tampoco tengo otra opción.
Aunque mi Trilunaris Corporation es formidable, todavía palidecemos en comparación con el desvergonzado Duan Muke. Ese tipo se ha ido por la borda obligándome a competir con mi hermano. Paole, después de pensar en este asunto en detalle, siento que la mejor manera de salir de esto es que me convierta en el presidente de la federación, mientras que usted puede ser el vicepresidente de la federación. Entonces puedes tener la última palabra en todo. Hinduamin parecía extremadamente indignado, apareciendo como si esto fuera algo que él tampoco quería. Sin embargo, en este punto, Wan Baole de repente se echó a reír mientras dejaba de lado tanto sus bocadillos como el Ice Spirit Butter, levantando la cabeza para mirar a Hinduamin. Pequeña Min, este no es un problema importante. Yo, Wan Baole, no soy una persona mezquina. Competiremos de manera justa y directa, y todo esto es en beneficio de la Federación. Sin embargo, el vasto expansión Dao Palace es un lugar peligroso, y todos aquí son despiadados. Ah, es difícil de decir, pero si alguna vez hubo un día en que alguien te encuentra molesto, Wan Bao le sacudió la cabeza con emoción. No terminó su oración, pero la ferocidad en sus ojos ya era tan fuerte que no podía ocultarse. Wan Bao le resopló en su corazón, en cuanto a él, cualquiera que se atreviera a competir contra él sería su enemigo. Al mismo tiempo, sintió que lo que Hinduamin había mencionado al final le sonaba familiar. Así fue como Wang Bao le había engañado a Li Waner en aquel entonces también. Al mirar la ferocidad en los ojos de Wang Baole, Hinduamin se sintió preocupado, y rápidamente abrió la boca para hablar de nuevo. Baole, no estoy dispuesto a hacer esto también, pero Duan Muke me está presionando con su autoridad. Además, recuerdo que el presidente de la federación debe ser alguien de los 4 grandes colegios Dao, pero eso también incluye a la corporación Trilunaris. Con ese pensamiento, Wan Bao le miró a Hinduomin. Hinduomin parpadeó varias veces. Era incorrecto decir que no estaba interesado en convertirse en presidente de la federación. Sin embargo, después de sopesar todo, Hinduomin aún decidió decir la verdad. En la segunda mitad del año pasado, Duan Muke me envió a Luite de Erdao College para estudiar, no lo hice por voluntad propia, ya que esa fue una orden de ese malvado Duan Muke. Cuando escuchó esas palabras, Wan Bao le puso una sonrisa falsa. Según su comprensión de Hinduomin, la iniciativa de Duan Muke fue solo uno de los factores impulsores. El mismo Hinduomin también debe haber estado muy tentado a aprovechar la oportunidad que se le brinda. Además, a pesar de que ambos habían trabajado en Marte durante un período de tiempo, Hinduomin no era como Kondao. Kondao se lo había concedido, mientras que Hinduomin todavía era extremadamente arrogante. Por lo tanto, podría ser cierto que Hinduomin no tomó la iniciativa en este asunto, pero también era muy posible que quisiera aprovechar la oportunidad que se le dio. Sin embargo, fue sin lugar a dudas que todo esto sucedió fundamentalmente ya que Duan Muke había estado demasiado lleno de sí mismo en ese entonces. Ahora que sentía que las contribuciones de Wang Bao le habían excedido lo esperado, temía que Wang Bao le realmente lo reemplazara cuando regresara. Pequeño Duanmu, te has ido por la borda. Wan Bao le resopló en su corazón, pero no se molestó demasiado al respecto. Después de todo, tenía una ventaja después de lo que había pasado el año pasado. Estaba a la cabeza y también tenía un estatus bastante alto en el palacio de Dao. También era mucho más fácil para él ganar créditos de batalla ahora. Parece que es pertinente para mí obtener un total de 100 técnicas de cultivo para que el pequeño Duan Mu abandone toda esperanza y abandone su posición sin ningún reparo. Con ese pensamiento, Wan Baole se sintió un poco orgulloso. Después de todo, él era quizás la única persona en toda la federación que podía hacer que el presidente de la federación estuviera estresado sobre su posición. Con eso, Wan Baole agitó su mano y no continuó hablando sobre el asunto. Al darse cuenta de eso, Hinduomin también lanzó un suspiro de alivio. A pesar de que él mismo tenía ambiciones salvajes, tampoco quería ofender a Wang Baole. La mayor parte de lo que dijo anteriormente también era sincero, y lo había mencionado de antemano para evitar la posibilidad de convertirse en el enemigo de Wang Baole en el futuro. Después de todo, sabía que aunque Wang Bao le pudiera parecer amigable en la superficie, también podría ser extremadamente despiadado si quisiera. En este momento, Hinduomin estaba realmente preocupado y, por lo tanto, instintivamente cantó algunas alabanzas a Wang Bao. Luego conversaron durante un buen rato antes de que Hinduomin se despidiera a última hora de la tarde. Wang Bao reflexionó sobre el asunto en detalle después de que Hinduomin se fuera.
Sintió que incluso con el apoyo de Duan Muke, todavía era extremadamente difícil para Jin Duomin superarse a sí mismo. Como tal, no pensó demasiado en el asunto y continuó meditando y aprendiendo sus técnicas de cultivo cuando regresó a la morada de la cueva. Los días pasaron. Además del señor de la secta galáctica del anochecer y Jin Duomin, también había algunas personas entre el segundo grupo de cultivadores de la Federación con quienes Wang Bao le estaba familiarizado y que lo visitaron. Sin embargo, Zuo Yixian no apareció en absoluto, y Wang Baole no se sorprendió lo más mínimo. Todavía se comunicaba con Yun Piaozi, para que Yun Piaozi enviara a alguien a vigilar a Zuo Yixian. Quería encontrar una oportunidad para resolver el dilema entre él y Zuo Yifan. Sin embargo, Zuo Yixian desapareció el quinto día después de llegar al palacio de Dao. Nadie sabía dónde estaba, incluido Yun Piaozi. Eso sorprendió a Wang Baole cuando pensó en lo que el señor de la secta del anochecer galáctico había mencionado en ese momento. Mientras reflexionaba sobre el asunto, un asunto importante que se había extendido por toda la secta sucedió en el vasto expansión Dao Palace, que desvió la atención de Wang Baole. El señor de la secta del anochecer galáctico fue quien lo inició. Envió ondas de choque a todas partes, y todos los que lo escucharon abrieron los ojos en estado de shock extremo. Incluso Mieli Jade hoy no lo creyó al escucharlo. Ese asunto era, la secta Lorju de la secta galáctica del anochecer le estaba pidiendo a Feng Yuran su mano en matrimonio. Sin embargo, no fue por sí mismo. Estaba pidiendo la mano de Feng Yuran en matrimonio en lugar de Li Xingwen. Capítulo 587. Integrando el espíritu de Internet en sus vidas diarias. En el momento en que se dio a conocer este asunto, todos los cultivadores del vasto expansión Dao Palace estaban conmocionados e incrédulos. Lo que siguió fue una discusión y conmoción similar a un huracán. Incluso los dos lotes de cultivadores de la Federación sintieron que era extremadamente incrédulo. Después de enterarse de eso, Wang Baole también se sorprendió de manera similar. Cuando se imaginó a Li Xingwen y Feng Yuran juntos en su mente, de repente se dio cuenta de que ambos eran realmente bastante compatibles entre sí. El Elder Feng Yuran apoya tanto a la Federación, ¿podría ser que esto tenga algo que ver con Li Xingwen? Wang Bao le parpadeó sus ojos. Se volvió chismoso, especialmente cuando pensó en ese Li Wuchen. Wang Bao le conocía muchos secretos antes de embarcarse en el viaje a la antigua espada de bronce verdoso, ya que era un noble de segundo rango secundario. De esos secretos, había algunos relacionados con Li Wuchen. Wang Bao le sabía que Li Wuchen era el bebé que el gran anciano supremo había traído del extenso palacio del Dao de la expansión muchos años atrás. ¿Podría ser que, Li Wuchen no es el discípulo de Li Xingwen, sino su hijo? Cuando Wang Bao le pensó en esta posibilidad, abrió mucho los ojos. Sintió que su conjetura no estaba lejos de la verdad. Sin embargo, en aquel entonces, el gran anciano supremo y el resto del grupo no parecían haberse quedado lo suficiente como para dar a luz a un niño. Wang Bao le se rascó la cabeza, pero inmediatamente pensó que podría haber algunas técnicas místicas que podrían acortar el tiempo. Tiempo necesario para el embarazo y el parto. Independientemente de la razón, Wang Bao le estaba casi seguro de que Li Wuchen era el hijo de Li Xingwen. ¿Quién hubiera pensado que el gran anciano supremo era tan capaz? Era solo un cultivador del reino Truebreato, un cultivador del reino del establecimiento de la fundación entonces, pero podía tener un hijo con una figura poderosa del reino del conducto del alma, murmuró Wang Baole. Una sensación de respeto se elevó en su corazón. Al mismo tiempo, abrió rápidamente el grupo de chat regional de la Federación para echar un vistazo. Estaba furioso con la actividad, y todas las discusiones fueron sobre el matrimonio. Después de mirar muchas de las discusiones, Wang Bao le publicó en el grupo de chat con emoción. El gran anciano supremo es increíble. Eso rápidamente estableció un impulso. Gradualmente, todos comenzaron a publicar comentarios similares, que diferían solo en términos de cómo se dirigían a él. Cuando dejó a un lado el deslizamiento regional de Jade de Internet Spirit, Wang Baole se sentó dentro de su cueva y reflexionó sobre el asunto, llegando a la conclusión de que no era tan simple como parecía. El señor de la secta Shu mencionó anteriormente que su segunda tarea era integrarse completamente dentro del extenso palacio del Dao de la Gran Expansión. ¿Podría ser este su primer movimiento? Cuanto más lo reflexionó Wang Baole, más sintió que ese era el caso. Si Li Xingwen y Feng Yuran realmente se casaran, entonces, hasta cierto punto, habría cumplido lo que el señor de la secta Shu había querido. El mundo de los adultos es demasiado complicado.
Un joven hermoso como yo no lo entendería bien. Wang Bao le suspiró y sacudió la cabeza. Se tragó un trago de Ice Spirit Butter y palmeó su barriga ligeramente hinchada. Durante este período de tiempo, Wang Bao se estaba cultivando. Junto con el hecho de que tenía una gran cantidad de refrigerios y los había comido de todo corazón, la grasa espiritual se había acumulado insidiosamente en su estómago. Wang Bao no estaba demasiado preocupado por ese poco de grasa espiritual. Sintió que si podía adelgazar tan rápido anteriormente, entonces esa escasa cantidad de grasa espiritual no era nada. Solo necesitaba hacer un pequeño esfuerzo para eliminarlo. Quizás cuando pierdo peso después de volver a engordar, podría lograr un gran avance y alcanzar el reino del alma naciente. Con ese pensamiento, Wang Bao le soltó aún más. Sacó una bolsa de bocadillos y la abrió. Tomó varios bocados, y cuanto más comía, más lo disfrutaba. Es una pena que no haya muslos de pollo, ni huevos estofados, ni manitas de cerdo. Todo es genial en este vasto expansión Dao Palace, pero no hay nada delicioso aquí. Wang Bao le sacudió la cabeza y continuó meditando para estudiar. El tercer nivel de la transformación inmortal del relámpago, así como el segundo nivel de la armadura de archa arrebatar llamas. Además, también se centró en cómo refinar su vaina intrínseca para que pudiera convertirse en un armamento dármico. Pasó un tiempo pensando e investigándolo todos los días. El tiempo pasó lentamente a tal manera. Típicamente, el chisme se desvanecería de las mentes de las personas con el tiempo. Sin embargo, ese no fue el caso con respecto a Li Xingwen pidiéndole a Feng Yuran su mano en matrimonio. No solo no se desvaneció de la mente de las personas, sino que se hizo cada vez más prominente. Eso fue especialmente así ya que la protagonista involucrada, Feng Qiuran, no aclaró la situación ella misma después de su conmoción inicial. Aunque no estuvo de acuerdo, tampoco lo rechazó. Eso hizo que todos los que tenían su atención en él fueran aún más chismosos. Al mismo tiempo, mientras se desarrollaban acaloradas discusiones sobre Li Xingwen y Feng Qiuran en el vasto expansión Dao Palace, Hin Duomin y Sect Lord Yu de la secta galáctica del anochecer comenzaron a compartir una relación cercana. El señor de la secta Shu trajo a Hinduomin para visitar a casi todos los cultivadores del reino alma naciente, así como a Miel y Ezi. El señor de la secta Shu tampoco se olvidó de Laoist y Urran. De alguna manera, el señor de la secta Shu había logrado establecer una relación extremadamente amigable con muchos de los niveles superiores de los taoístas. Había numerosas cultivadoras del reino del alma naciente que parecían compartir una buena relación con él. Eso no fue lo más sorprendente. Después de que tales relaciones se mantuvieron durante medio mes, sucedió otro asunto que sacudió al palacio de Dao. La persona que lo inició no fue la secta Lord Shu, sino Hin Duomin. Hin Duomin estableció un sistema de Internet Spirit en el vasto expansión Dao Palace. El 30% de los cultivadores del segundo lote de cultivadores de la Federación eran expertos en el área. Con su asistencia y cooperación, la tecnología de la Federación fue llevada al vasto palacio del Dao de expansión, y se estableció el espíritu de Internet. Cabe mencionar que en la Federación, el Internet Spirit fue un producto creado y difundido por la corporación Trilunaris, y finalmente fue aprobado y adoptado por toda la Federación. Por lo tanto, para Hin Duomin, el Internet Spirit era el oficio de la familia Hin. El obstáculo más grande para el establecimiento de Spirit Internet debería haber sido la interrupción por los escalones superiores del vasto expansión Dao Palace, pero de alguna manera, con la persuasión de la secta Lord Shu, fue aprobado por el Dao Palace. Parecía que las visitas que hizo y las relaciones que estableció en el último mes iban a allanar el camino para la introducción de Spirit Internet. Al mismo tiempo, definitivamente hubo algún tipo de transacción que había tenido lugar. Independientemente de la situación, el Internet Spirit de Hinduomin se estableció con éxito, y aunque no tenía una cobertura muy amplia, aún abarcaba la isla principal del extenso Palacio del Dao de la Gran Extensión, así como otras islas cercanas. La herramienta necesaria para iniciar sesión en Spirit Internet fue entregada gratuitamente a las personas por Hinduomin. No le importó mucho el costo involucrado y dio la herramienta a casi todos los discípulos del Palacio del Dao. Inicialmente, algunos de ellos no lo valoraban, mientras que otros lo despreciaban. También hubo algunas personas que lo tiraron a un lado y no les importó después de recibirlo. Solo una pequeña proporción de personas tenía curiosidad e inició sesión para echar un vistazo a Spirit Internet. Esos discípulos del Palacio de Dao se sintieron atraídos instantáneamente a Internet de Espíritu en el momento en que iniciaron sesión. Sintieron que era extremadamente novedoso.
La página web principal de Spirit Internet era muy simple y Hinduamin la separó en varios paneles. Aunque solo se abrió uno de los paneles, y el resto se cerró, el panel que se abrió se usó principalmente para noticias y chismes. En él, había asuntos, tanto enormes como triviales, que estaban siendo recolectados por los cultivadores de la Federación. Estaba incompleto, pero aún podía permitirle conocer los acontecimientos de la secta sin salir de sus casas. Al mismo tiempo, Hinduamin también invirtió mucho en extraer las noticias. No tenía créditos de batalla, pero tenía muchos recursos de refinamiento. Captó la atención de muchas personas, que intentaron intercambiar información valiosa por recursos de refinamiento de él. Eso hizo que el panel de noticias y chismes se volviera cada vez más rico. Hinduamin tampoco hizo caso omiso de los chismes. Se centró principalmente en dos puntos. Una era la relación ambigua entre Li Xingwen y Feng Qiuran, y la otra era difundir la historia de la vida de Wang Baole para atraer la atención de los discípulos del Palacio de Dao ahora que era tan famoso. Si ese fuera simplemente el caso, las personas perderían interés en el Internet Spirit después de un tiempo. Sin embargo, como sucesor de Trilunaris Corporation, Hinduamin sabía cómo capturar el mercado. Después de notar que la cantidad de personas que iniciaban sesión en el Internet de Spirit estaba disminuyendo cada día, inmediatamente abrió el segundo panel. Ese panel se llamó, Panel para citas a ciegas, amistad y entretenimiento. En el momento en que se abrió el panel, iluminó los ojos de los discípulos del Palacio del Dao que habían iniciado sesión en el Internet del Espíritu. Exploraron el panel con curiosidad, y de alguna manera, tal vez a través de la considerable suma que Hinduamin había pagado, logró invitar a Wang Yunsan, uno de los discípulos personales del Palacio de Dao y compañero de Dao de Zhou Chu Dao. Invitó a Wang Yunsan a ser embajador y anunciante para el panel de citas a ciegas, amistad y entretenimiento. Cada discípulo que se conectó a Spirit Internet y ese panel en particular vería de inmediato la figura provocativa de Wang Yunsan. Eso atrajo la atención de todos. A medida que se corrió la voz, la cantidad de personas que iniciaron sesión aumentó, y la cantidad adicional de usuarios fueron todos nuevos usuarios. Eso hizo que Wang Baole se sintiera extremadamente amenazado. Capítulo 588. El ansioso Xia Yan. Al mismo tiempo, había numerosos cultivadores, tanto masculinos como femeninos, del segundo grupo de plántulas de la Federación que se convirtieron en miembros del panel de fechas a ciegas, amistad y entretenimiento. Su aspecto sobresaliente creó un bombo dentro del panel. Después de eso, Hinduamin invitó a algunos discípulos del Palacio de Dao a hacerse miembros también. De esta manera, en medio mes, junto con el impulso de la actividad en el panel para Gossip, el Internet Spirit se puso de moda. Cada vez más discípulos se enteraron de la Internet del Espíritu, y muchos de ellos se conectaron y navegaron por ella. Eso fue especialmente así, ya que Hinduamin incluso había organizado una sesión masiva de cita a ciegas, en menos de 2 meses, mientras Wang Baole todavía estaba estabilizando su cultivo, Hinduamin ya había creado un torbellino entre los discípulos del Palacio del Dao. También saltó a la fama, y al mismo tiempo, el Internet del Espíritu había sido aceptado en la vida del discípulo del Palacio del Dao hasta cierto punto. Sin embargo, la mayoría de ellos solo sentían que era por diversión, no algo sin lo que no podían prescindir. Eso fue hasta que el señor de la secta Shu se comunicó con Feng Qiuran. Después de que Feng Qiuran lo pensó y lo aprobó, Hinduamin abrió el tercer y más importante panel de Spirit Internet. Eso fue, el panel de servicios y transacciones. Numerosos productos hechos por la Federación y tesoros dármicos aparecieron instantáneamente en el panel. Al mismo tiempo, también había innumerables artículos esenciales diarios y una variedad de refrigerios. Hinduamin se centró en gran medida en lo esencial diario. Parecía haber investigado un poco y descubrió que el cultivo inmortal de la Federación no era considerado con cariño por el Palacio del Dao. Los discípulos de la Federación carecían de la calidad de los materiales de refinamiento, pero no en términos de elementos esenciales diarios. Esos artículos inmediatamente llamaron la atención de los discípulos del Palacio de Dao. Muchos de ellos se sorprendieron después de comprar y probar esos artículos. Esto fue especialmente cierto para algunos productos dirigidos a las mujeres, como ropa de moda y productos de higiene, que se convirtieron en vendedores tan atractivos que incluso Hinduamin no podía creerlo. Al mismo tiempo, Hinduamin también puso sus ojos en la estela de piedra de misión del Palacio del Dao.
Con el apoyo de la secta Lord Shu y la aprobación silenciosa de Feng Qiuran, Jin Duomin copió la estela de piedra en el Internet del Espíritu, de modo que todos los discípulos pudieran realizar misiones a través del Internet del Espíritu. Si eso fuera todo, no se consideraría significativo. Después de todo, en cada cueva, había una pequeña estela de piedra de misión. Aunque no se puede usar para completar una misión y grabarla, se puede usar para verificar y asumir misiones. Por lo tanto, lo que hizo Jin Duomin fue brindar un poco más de conveniencia para todos. Sin embargo, para Jin Duomin, sabía que el Internet Spirit que había creado tenía el objetivo fundamental de brindar comodidad a las personas. Puede que sea un poco más conveniente, pero eso también significaría la victoria para Jin Duomin. Eso fue porque, para él, la conveniencia era el arma más poderosa del universo. Una vez que todos se acostumbren a la conveniencia, les será difícil cambiar o dejar el hábito, ya que no estarán acostumbrados e incluso encontrarán el cambio difícil de aceptar. Ese era de hecho su plan también. Por ejemplo, el propósito de incluir noticias y chismes era permitir que las personas supieran todo lo que estaba sucediendo sin siquiera salir o preguntar a los demás. Las citas a ciegas y el panel de amistad también lograron este objetivo. Se integró en la vida de los discípulos, de modo que ya no eran individuos sino una comunidad. Esto fue especialmente cierto para el panel de servicios y transacciones, que trajo la comodidad a todos de la manera más directa. Por lo tanto, la aparición y el funcionamiento de Spirit Internet tuvieron un impacto extremadamente fuerte en el Palacio de Dao, que era simplemente superior a la Federación en términos de cultivo inmortal pero no en calidad de vida. El impacto fue tan fuerte que, en cierta medida, excedió el de la bomba anti-espíritu. De esta manera, el Internet del Espíritu se convirtió en furor en el Palacio Dao. No hace falta decir que si incluso unos pocos cultivadores del reino del alma naciente lo revisaron con curiosidad, esos discípulos también se sentirían naturalmente atraídos por él. Hasta cierto punto, la novedad y la conveniencia aportadas a todos por Spirit Internet ya habían logrado los primeros pasos para la integración. Se podría imaginar que una vez que los discípulos del Palacio del Dao hubieran formado un hábito, el Internet del Espíritu básicamente se convertiría en una parte permanente de sus vidas. Ahora que todo iba por buen camino, también se lanzó el sistema de pago por el uso de Spirit Internet. Diferentes paneles tenían diferentes costos de uso, y aunque no era costoso usarlo, Jin Duomin había logrado ganar una asombrosa cantidad de créditos de batalla en un corto periodo de tiempo. Wang Bao le observó cómo el Internet del Espíritu pasó de la nada a la fama. La amenaza que sintió también aumentó significativamente, y Spirit Internet y Jin Duomin se convirtieron en uno de sus oponentes más amenazantes. Sin embargo, Jin Duomin era alguien que sabía cómo manejar bien estos asuntos, y le envió a Wang Baore algunas acciones para el Internet Spirit. Al mismo tiempo, la secta Lord Shu de la secta galáctica del anochecer también jugó un papel importante. Envió acciones de Spirit Internet tanto a Miel Yezi como a Daoist y Urran, y especialmente a su respaldo, Feng Qiuran. Incluso esos cultivadores del reino del alma naciente también recibieron algunas acciones. De esta forma, se entregó el 70% de las acciones. El 30% restante pertenece a Jin Duomin, pero también fue temporal. De acuerdo con los planes de la secta Lord Shu, si aparecieran nuevos cultivadores del reino del alma naciente en el futuro, automáticamente se les darían algunas de las acciones y ganancias. Esto no habría tenido éxito si alguien más lo hubiera ejecutado. Sin embargo, el viejo zorro astuto, la secta Lord Shu de la secta del anochecer galáctico, había manejado el asunto muy suavemente. Después de todo, fue uno de los miembros fundadores de la era de los inicios espirituales de la Federación, así como el líder de una de las sectas. Era astuto y muy capaz. Aunque tenía algunos prejuicios, no tenía ninguna intención de rebelarse contra la Federación. Por lo tanto, esta vez en el vasto expansión Dao Palace, manejó todos los asuntos mientras defendía el beneficio de la Federación. Incluso Wang Bao le reconoció la forma en que hacía las cosas después de descubrir más sobre esto a través de sus canales. Sería aterrador si alguien como él fuera mi enemigo, y necesitaría matarlo lo más rápido posible. De lo contrario, tendría que protegerme de él todo el día y toda la noche. Sin embargo, ahora que es uno de los nuestros, trae alivio, sosteniendo las acciones de Spirit Internet, Wang Bao le sabía que a pesar de que parecía que Jin Duomin estaba a cargo de Spirit Internet en la superficie, la persona real en control estaba la secta Lord Shu.
Estaba claro que el Spirit Internet era un arma poderosa preparada por la Federación esta vez. Por lo tanto, independientemente de su objetivo, Wang Baole no lo sabotearía. Sin embargo, estaba ansioso al ver que los créditos de batalla de Hinduomin estaban creciendo día a día. A pesar de que Wang Baole tenía el 10%, todavía era insuficiente, especialmente cuando Hinduomin había comenzado a enviar técnicas de cultivo a la Federación. En el lapso de unos pocos meses, ese tipo había enviado 20 técnicas de cultivo. ¿Este chico realmente quiere competir conmigo por el puesto de presidente de la Federación, eh? Pequeño Duanmu, ¿es esta la solución radical en la que has pensado? Me has puesto ansioso. Te golpearé en el momento en que regrese. Wang Baole estaba ansioso, y cuando pensó en cómo realmente podría criticar a Duanmu que con sus capacidades de combate ahora, de repente se sintió muy tentado por la idea. Hablando de eso, debería ser la persona más poderosa de la Federación en este momento, ¿verdad? Wang Bao le parpadeó y se emocionó. Cuando Wang Bao se sintió tentado por la idea de regresar a la Federación para llevar a cabo sus planes, había alguien más en el vasto palacio del Dao de la expansión que estaba aún más ansioso que Wang Bao. Esa persona era Xia Yan. La aparición de Spirit Internet convirtió a Xia Yan en el mayor perdedor. La inteligencia que tenía anteriormente fue reemplazada por el panel para Gossip, mientras que el flujo de negocios que poseía fue reemplazado por el panel para servicios y transacciones. Eso fue especialmente así como en el panel de servicios y transacciones, ya había algunos discípulos del Dao Palace que publicaban información sobre la compra y venta de servicios, y eso era similar a destruir la línea de vida de Xia Yan. Cortar mi flujo de riqueza es como matar a mis padres. Los ojos de Xia Yan se enrojecieron. En los últimos meses, había llevado una vida difícil y solo podía obtener algunos ingresos a través de algunas de sus conexiones. Ya no podía llevar un estilo de vida despreocupado como lo hacía anteriormente. Por lo tanto, bajo este intenso estado de ansiedad, encontró a Wang Baole. Baole, esta secta Lorju de la Federación es demasiado capaz. Si esto continuara, mi negocio se cerraría. El puesto de presidente de la Federación también se entregaría a Hinduomin. Necesitamos unir fuerzas. Basado en la interpretación de Xia Yan, lo que sea que estaba haciendo la Federación había convertido a Wang Baole en un aliado. Como era de esperar, Wang Baole estuvo de acuerdo con las palabras de Xia Yan de inmediato. Sin embargo, lamentablemente, como Wang Baole era alguien de la Federación, no pudo destruir el espíritu de Internet, ya que eso lo llevaría al límite. Xia Yan parecía estar bien preparado para manejar la impotencia que sentía Wang Baole, y habló de inmediato. Baole, no quiero que arruines el negocio de Spirit Internet. Más bien, deberíamos formar una alianza para crear un mejor negocio para que podamos ganar algo de dinero junto con la Federación. Yo, Xia Yan, soy un hombre de negocios, y nadie es mi enemigo. Mi único objetivo es que todos ganen dinero juntos. ¿Qué asunto? Wang Baole se sintió tentado y se volvió para mirar a Xia Yan. Capítulo 589. Un juego misterioso. Es, por supuesto, el negocio más lucrativo en la nueva generación de civilizaciones ahora. Xia Yan se aclaró la garganta después de escuchar la pregunta de Wang Baole. Echó un vistazo a su entorno, y después de asegurarse de que nadie estaba escuchando, habló con un tono bajo y orgulloso. Eso es, juegos. ¿Juegos? Wang Baole estaba confundido. No parecía entender realmente lo que Xia Yan quería decir. Estaba a punto de hablar de nuevo cuando Xia Yan levantó su mano derecha y sacó un deslizamiento de jade. Presionó el deslizamiento de jade frente a Wang Baole, e instantáneamente, el deslizamiento de jade brilló, dos brillantes runas aparecieron en él. Wang Baole claramente nunca había visto las runas antes, pero cuando lo miró, una voz autoritaria reverberó en su mente. Descender. Cuando esa palabra creó una ola de conmoción en la mente de Wang Baole, Xia Yan se echó a reír y comenzó a explicar. Se enteró que... Este es un juego creado usando una técnica especial. Resuelve el problema del lenguaje, y cualquiera puede entenderlo fácilmente. Se le conoce como Descender, y el negocio que estableceremos implicaría administrar este juego. Déjame decirte, este juego es impresionante. Solo logré obtenerlo después de gastar una cantidad considerable y activar algunos de mis canales. Puede permitir que el jugador se sumerja en una realidad virtual dentro de él, y se sentiría extremadamente real. ¿Quieres hacerte rico? Empieza el juego. ¿Quieres recoger chicas? Empieza el juego.
¿Quieres convertirte en el principal líder? Empieza el juego. Cualquiera que sea el caso, siempre y cuando hayas pagado el juego, serás el más formidable. Xia Yang se agitó cada vez más mientras hablaba. Al final, incluso aplaudió y se rió a carcajadas. Estos jugadores novatos de Bastex Pansera o Palas probablemente nunca se hayan encontrado con un juego de este tipo y nivel de tecnología. Por lo tanto, una vez que lo aprendan, definitivamente se volverán adictos, y una vez que eso suceda, jaja, comenzarán a pagar por ello. Entonces, los hermanos nos haríamos ricos. Xia Yang estaba emocionado, e incluso sus ojos brillaban intensamente. Sin embargo, Wang Baole todavía estaba confundido. Miró el deslizamiento de Jade y luego otra vez a Xia Yang, pero aún no pudo conciliar el juego con la actual era de inicio espiritual. Por lo tanto, no pudo evitar preguntar. Xia Yang, ¿es el juego confiable? ¿Quién lo jugaría? Si tuvieran tiempo, ¿llevarían a cabo sus misiones o se cultivarían? Al darse cuenta de que Wang Baole se estaba volviendo dudoso, Xia Yang entró en pánico y habló apresuradamente. Definitivamente es confiable. Mi apodo es confiable. Este juego definitivamente sería un éxito. Este es el activo que hizo específicamente mi clan familiar para reinar sobre todo el interminable Dao College, con eso, Xia Yang cerró la boca apresuradamente. Parecía que había dicho algo que no debería haber dicho. Por lo tanto, rápidamente miró a Wang Baole, y después de darse cuenta de que Wang Baole no notó nada, Xia Yang dudó y continuó hablando. Cualquiera que sea el caso, esto es algo que he conseguido en secreto. Si me ayudas a promocionarlo, te daré el 10% de las ganancias. Wang Bao le parecía tranquilo en la superficie, pero en realidad estaba experimentando un shock interno. En realidad, lo que Xia Yang había dicho recientemente había revelado sus antecedentes, lo que le hizo pensar mucho al respecto. Sin embargo, Wang Baole también sintió que Xia Yang probablemente también podría haberlo hecho a propósito. Después de todo, Wang Baole, como alguien que estaba muy familiarizado con las enseñanzas de las autobiografías de los altos funcionarios, había hecho algo similar a sus compañeros de escuela cuando era más joven. Fingiría haber dejado salir al gato de la bolsa para presumir de un trasfondo ilustre que no existía, para lograr su objetivo. Es lo que Xia Yang dijo la verdad o no, después de pensarlo, Wang Baole aún no podía determinar si era verdad. Por lo tanto, miró a Xia Yang, y luego al deslizamiento de Jade en sus manos. Lo decidiré después de probar el juego. No hay problema, te daré un privilegio único para que puedas experimentarlo por ti mismo. Xia Yang se sintió en paz al instante, pensando en silencio en su corazón que una vez que alguien comenzara a jugar, era muy poco probable que no les gustara. Por lo tanto, en su emoción, selló sus manos en el deslizamiento de Jade antes de pasarlo a Wang Baole. Después de contarle a Wang Baole sobre el método para jugar, Xia Yang se despidió y se fue. Cuando Xia Yang se fue, Wang Baole echó un vistazo al deslizamiento de Jade y lo arrojó a un lado. No planeaba mirar el juego de inmediato y quería continuar meditando y cultivándose. Wang Baole había obtenido más o menos una comprensión completa del tercer nivel de la transformación inmortal del rayo. Estimó que sería capaz de cultivar con éxito el tercer nivel de la transformación inmortal del rayo en medio mes como máximo. Sin embargo, el progreso para el cultivo de la armadura Tearch de arranque de llamas de segundo nivel se retrasó significativamente. A pesar de eso, Wang Baole sabía que no debía apresurarse en el asunto. Mientras continuara cultivándose, no pasaría mucho tiempo antes de que tuviera éxito. Solo así, después de meditar durante varios días, Wang Baole pensó en el juego de Xia Yang durante un período de tiempo libre. Por lo tanto, sacó el deslizamiento de Jade nuevamente, y después de pensarlo, sintió que no había mayor peligro involucrado. Sin embargo, quería permanecer del lado de la precaución y llamó al burro. El burro parecía extremadamente confundido cuando Wang Baole lo sostenía por los cascos y presionaba el deslizamiento de Jade. Hijo, el burro quedó estupefacto al instante. Incluso antes de que pudiera gritar por completo, con la cabeza vuelta para mirar a Wang Baole, su cuerpo se estremeció y desapareció. Era como si el burro hubiera sido absorbido por el deslizamiento de Jade. Incluso su aura se había ido sin dejar rastro. Eso sorprendió a Wang Baole, quien inmediatamente recogió el deslizamiento de Jade para echar un vistazo. Wang Baole sintió que el aura del burro había desaparecido, pero aún podía conectarse vagamente con él debido a la presencia del deslizamiento de Jade. Soltó un suspiro de alivio ya que parecía que no había peligro.
Este juego es un poco extraño, ¿a dónde fue el burro? Después de pensarlo, Wang Bao le intentó terminar el juego y llamar al burro. Sin embargo, en ese momento, el burro parecía haber señalado su entusiasmo y agitación y no quería regresar. Wang Bao le miró y no quiso concederle al burro sus deseos. Giró el deslizamiento de Jade, y el burro apareció frente a él como si fuera teletransportado. Cuando apareció el burro, Wang Bao le se sorprendió. A pesar de que no parecía haber ocurrido ningún cambio en el burro, una mirada de decepción era clara en sus ojos. Incluso levantó sus cascos por sí solo para tocar el deslizamiento de Jade, como si quisiera regresar. Eso hizo que Wang Bao le sintiera curiosidad. Empujó el burro a un lado, sin preocuparse por lo abatido y maltratado que estaba allí. Wang Bao le sostuvo el deslizamiento de Jade y lo presionó después de un breve momento. Al instante, todo se volvió borroso en los ojos de Wang Baole, como si una gran fuerza de succión lo hubiera enviado a un vórtice. No hubo molestias, y al momento siguiente, cuando abrió los ojos, había un vacío ante él. Ese vacío era ilimitado e inimaginablemente vasto. Frente a él, había cientos de grupos de luz de color gris. Todos parecían haber sido sellados, con solo uno de ellos brillando brillantemente. Wang Bao le miró todo lo que tenía delante, sospechosamente. Después de pensarlo, miró atentamente el brillante grupo de luces. En el momento en que lo miró, innumerables figuras ilusorias aparecieron desde el brillante grupo de luces. Había humanos, bestias, así como vegetación entre las figuras ilusorias. Las figuras ilusorias de los humanos eran similares a las de los cultivadores de la Federación. Sin embargo, también hubo algunas diferencias. Por ejemplo, sus orejas eran más pequeñas, sus narices más largas y tenían un tercer ojo en su glabela. También eran un poco más cortos. Sin embargo, sin excepción, aunque parecían ligeramente diferentes de los cultivadores de la Federación, todos eran extremadamente hermosos y hermosos. Wang Bao le quedó momentáneamente aturdido. Después de echar un vistazo detallado, aparecieron numerosos mensajes ante sus ojos. Cultivador de espíritus de sexto grado Tuneseeker de la civilización Erodium. Cultivador de espíritu de tercer grado Roda de la civilización Erodium. Cultivador de espíritus de primer grado protector del palacio de la civilización Erodium. Los mensajes que aparecieron ante sus ojos eran runas, pero Wang Bao le podía entenderlos claramente cuando los leía. Eso creó ondas en el corazón de Wang Baole, y cuanto más miraba, más aparecían los mensajes. Wang Baole jadeó cuando comenzó a comprender que cada una de esas innumerables figuras, cuando las miraba, revelarían su identidad y antecedentes. Podría descender y reemplazarlos si tuviera la intención de hacerlo. Entonces, ¿esto es descender? Después de un breve momento de silencio, Wang Bao le eligió un mensaje para leer en detalle. Se trataba de un cultivador de espíritus de noveno grado llamado Ouya. Al instante, cuando la imagen ante los ojos de Wang Bao le se aclaró, reapareció en una ruidosa plaza pública llena de gente. También había cultivadores de espíritus corriendo por los cielos. Incluso notó que algunos vehículos de combate pasaban corriendo. Los edificios circundantes también eran diferentes de los de la Federación, y en su mayoría tenían forma de hongo. Sin esperar a que Wang Bao le se acostumbrara a todo, una voz agradable pero temerosa llegó a sus oídos. Gran cultivador espiritual, por favor cómprame. Todo lo que necesitas es un cristal espiritual. Capítulo 590. Recorriendo las estrellas. Este malvado juego de descender, Wang Bao le volvió la cabeza y miró a una bella joven de piel clara que probablemente tenía entre 18 y 19 años. No era alta y estaba vestida delgada con las mejillas enrojecidas, y miraba a Wang Baole con anticipación. Gran cultivador de espíritus, cómprame. La joven se mordió el labio y miró a Wang Baole con ojos suplicantes. ¿Qué uso tengo para comprarte? Wang Baole estaba un poco confundido. Puedes hacerme cualquier cosa, dijo la joven con la voz baja. Wang Bao le parpadeó y encontró una tarjeta hecha de un cristal en su cuerpo. Lo miró y se quedó estupefacto. Había un número en la tarjeta, y tardó mucho tiempo en averiguar exactamente cuántos noveno había en ella. La joven se estremeció visiblemente cuando vio la tarjeta de cristal de Wang Baole. Cuando miró a Wang Baole, había una expresión de miedo en sus ojos. Al darse cuenta de la mirada de la joven, Wang Baole tomó la decisión de comprarla. Comenzó a explorar el mundo conocido como la civilización Erodium. A lo largo del día, cuando gradualmente se familiarizó con su estado y obtuvo una mejor comprensión de esa civilización, Wang Baole no pudo evitar sorprenderse.
Todo aquí se puede comprar con los llamados puntos de cristal. Cualquier cosa, desde la posición más alta del Senado en el mundo hasta la posición más baja de un plebeyo, se podía comprar siempre que uno tuviera suficientes puntos de cristal. Parecía que era una regla que todo en la civilización estaba relacionado con los puntos de cristal, lo que hacía que los puntos de cristal simbolizaran todo. También se podría decir que en esta civilización, uno podría hacer lo que quisiera. También fue posible cambiar de identidad. Con solo pensarlo, uno podría regresar al vacío y seleccionar un medio diferente, solo que requeriría algunos puntos de cristal también. Si fuera solo una realidad virtual, la gente se cansaría de ella aunque fuera interesante. Sin embargo, después de que Wang Bao le observó y estudió todo en esa civilización, se dio cuenta de que todo se sentía extremadamente real. Incluso el paso del tiempo fue mucho más lento que en la Federación. Los cultivadores de espíritus también eran todos del mismo sistema de cultivo. Aunque el sistema difería del de la Federación, los cultivadores de espíritus también parecían ser extremadamente capaces. Sin embargo, nada de esto fue lo que sorprendió más a Wang Baole. Lo que creó la mayor onda de choque en su corazón fue lo que dijo la joven que había comprado para responder a su pregunta. Hace 1000 años, la civilización Herodium no pudo avanzar y también fue castigada fuertemente por los cielos. Al final, fue comprada por la antigua civilización comercial y se transformó en una estrella de la gira. La llamada Estrella del Tour es una tierra provista a civilizaciones superiores para juegos y entretenimiento. De acuerdo con las reglas, la civilización Herodium solo puede redimirse cuando ha acumulado suficientes puntos de cristal. Solo entonces podrá reavivar la esperanza de avanzar hacia una civilización más fuerte. Señor, ya que posee la carta de cristal, debe haber descendido de una civilización superior. De acuerdo con las reglas, siempre que tenga suficientes puntos de cristal, todas sus necesidades deben ser satisfechas. Un descendiente como tú no ha aparecido en mucho tiempo. La joven dama habló en voz baja. Cuando miró a Wang Baole, la anticipación había reemplazado el miedo en sus ojos. Señor, tengo cualidades aceptables, por favor cómpreme. Puedo ir a cualquier parte y hacer lo que quieras que haga. Wang Baole se quedó estupefacto. Después de tratar de entender todo en la civilización, sacudió la cabeza y decidió irse. Cuando regresó a su morada de la cueva en el vasto palacio del Dao de la expansión, Wang Bao le recordó todo lo que había sucedido en el juego. Sintió que todo parecía irreal. Debería ser un juego ficticio, pero todo en él, desde su historia hasta la lógica que lo gobernaba, se sentía muy real. Los antiguos oficios de la civilización, la estrella de la gira, ¿son reales o falsos? No importa si es falso, pero si es real, Wang Baole no se compadeció de la civilización extranjera de Herodium, y en cambio, pensó en la Federación. Al final, Wang Baole sacudió la cabeza y contactó a Xia Yang con el deslizamiento de Jade. Después de que se realizó la llamada, lo primero que hizo Wang Baole fue plantear sus dudas. Por supuesto, esta civilización de Herodium es falsa, jaja, ¿cómo puede ser real? Es solo un juego. Sin embargo, para que se sienta real para todos, el contenido y la historia del juego se hicieron lo más realistas posible. Xia Yang se rió de buena gana, con un tono encantador en su voz. Parecía estar disfrutando el hecho de que el juego que había logrado obtener podía confundir a Wang Baole. ¿Qué piensas? ¿Se volverá popular el juego en el Palacio de Dao? Xia Yang preguntó nuevamente después de aclarar las dudas de Wang Baole. ¿Qué pasa si el jugador muere en el juego? Wang Baole lo pensó y volvió a preguntar. Relájate, realmente no morirían. Entran al juego a través de un medio, y es un juego después de todo, respondió Xia Yang con una sonrisa. Es así, Wang Baole entrecerró los ojos y volvió a preguntar rápidamente. No entiendo mucho sobre el juego, pero sé que, en principio, el juego requiere que uno use un medio para jugarlo. Entonces, ¿podría haber un día en que el medio se derrumbe? Necesitamos hacer algunos preparativos para evitar tales escenarios, lo que haría que los jugadores estén descontentos. ¿Cómo es eso posible? Baole, ten la seguridad. A menos que estés en un sueño, este juego nunca colapsará. Xia Yang bromeó, y su risa se escuchó. Wang Bao le parecía estar pensando. Repitió la palabra medio en su corazón. Después de un momento, sacudió la cabeza y un brillo brilló en sus ojos. Quiero el 50% de las ganancias. Eso no es posible. Xia Yang lo rechazó de inmediato.
Después de que los dos regatearon y llegaron a un consenso de que Wang Bao le obtendría el 30% de las ganancias, el dúo continuó hablando sobre cómo deberían promocionar el juego. Fue solo entonces que terminaron la conversación. Después de dejar caer el jade, Wang Bao le salió de la cueva y miró el mar de fuego y los cielos. Borró las dudas que tenía sobre el juego en su corazón. No era un santo y no tenía un sentido abundante de empatía. No podía, y no le importaría, otras civilizaciones. El que muere no es el descendiente, sino el medium. Tratemos el juego como un juego, Wang Bao le murmuró suavemente. Solo le importaba su ciudad natal y la federación. Xia Yang, espero que tu llegada no amenace a la federación. De lo contrario, Wang Bao le entrecerró los ojos. El artefacto oscuro de Marte era su mayor activo. Estaba muy seguro de que una vez que lograra un gran avance y se convirtiera en un cultivador del reino del alma naciente, podría mover el artefacto oscuro y matar a Xia Yang. Puede ser misterioso e impredecible, pero Wang Bao le tenía confianza. Una vez que Wang Bao le llegó a una decisión, ya no reflexionó sobre asuntos del juego. En cambio, lo promovió con todos sus esfuerzos. Por lo tanto, la primera persona que contactó fue Jin Duoming. Con su estatus y su propiedad sobre el 10% de las acciones de Spirit Internet, pagó un precio muy pequeño en términos de ganancias para abrir el cuarto panel en Spirit Internet. El panel de descenso. Después de pensarlo, envió de inmediato una transmisión de voz a los 5 discípulos personales. Du Lin, Zhou Chudao, Xu Min, Lu Yun y Wang Junsan. Todos eran personas de alto estatus en la secta. En aquel entonces, Jin Duoming había pagado un precio enorme, pero solo logró invitar a Wang Junsan. Además, Jin Duoming no había logrado que Wang Junsan aceptara en ese momento, ya que Wang Junsan necesitaba algunos créditos de batalla para prepararse para el avance de Zhou Chudao. Sin embargo, este asunto, que parecía imposible de lograr para otros, no fue un problema para Wang Baole. Esa fue también la razón por la cual Xia Yang eligió colaborar con Wang Baole. A pesar de que Zhou Chudao había sido derrotado por Wang Baole, todavía se lo concedió a Wang Baole. Por lo tanto, la pareja accedió de inmediato a la solicitud de Wang Baole. En cuanto a Xu Min y Lu Yun, como el dúo también quería hacerse amigo de Wang Baole, tampoco lo rechazaron. Persuadir a Du Lin fue sin problemas también. Reconoció las capacidades de Wang Baole y, por lo tanto, a pesar de que estaba recluido, aún reservaba algo de tiempo para anunciar el juego de Wang Baole. Wang Baole también publicitó el juego él mismo. Con los 5 discípulos personales de Vast Expanse Dao Palace y Wang Baole siendo embajadores del juego, fue similar a disparar una bomba anti-espíritu contra los discípulos de Dao Palace. Envió ondas de choque por todas partes, y todos instantáneamente se enteraron del juego. Además, este juego también tenía un encanto único. Como tal, en el corto lapso de unos pocos días, Descent se había convertido en el elemento candente en todo el palacio de Dao. Hubo un flujo interminable de personas que iniciaron sesión en el juego, y aunque no todos estaban sorprendidos por el juego, la mayoría sí. Incluso algunos cultivadores del reino del alma naciente se sorprendieron por ello. Para disfrutar del juego, se necesitaban puntos de cristal. Por lo tanto, cuando se estableció un sistema para intercambiar créditos de batalla por puntos de cristal, la cantidad de créditos de batalla obtenidos el primer día sorprendió a Wang Baole. Eso no era necesario decirlo para Jin Duoming, quien también tenía sus ojos en el juego. La conmoción que experimentó se había convertido en olas rompientes. Al mismo tiempo, entre los innumerables descendientes, nadie sabía que también había un burro que abrazaba el deslizamiento de jade del juego que Wang Baole había preparado para él como si fuera una gema. A pesar de que Wang Baole no era adicto, también echaba un vistazo al juego de vez en cuando. Quería obtener más información sobre la historia de la civilización Erodium, el sistema compartido por los cultivadores de espíritus, así como elementos como las técnicas de cultivo. Sin embargo, nada en el juego podría sacarse físicamente. Parecía como si esta función hubiera sido bloqueada. Aunque Wang Bao le tenía puntos de cristal ilimitados, no podía hacerlo. Fin del capítulo 590. Gracias por escucharnos, aquí en Teca Novelas Ligeras.